Señoras y señores, ¿qué tal estáis? Hola, bonicos y bonicas. Buenas noches, ¿cuánto tiempo? Bueno, yo creo por lo menos unos 2 días, ¿no? Aproximadamente. Mañana hay vídeo debut, tenemos vídeo de estreno con una novedad que ha salido al mercado y bueno, ya está publicado en Patreon, ya está también publicado para los miembros VIP del canal y... Bueno, vamos a ver si hacemos un poquito de tiempo y atacamos, atacamos a la industria. Bueno, a ver, comentar, ya he quitado el filtro. Pon el filtro que hace, estás horrible. He quitado el filtro que tiene el programa porque ya por lo menos no se notan todas las marcas de la cara de los pinchazos. Tengo 2 moratones, eso sí, que no se van ni para atrás, pero ya lo que son las marcas por los pinchazos ya aparentemente casi ya no están. Yo no las quiero ver. Y ya estoy harto de estar poniéndome el puto filtro para quitar de en medio los moratones. Hola Miguel, muy buenas. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenas. Bienvenidos todos aquí al canal. Y a ver si carga también el dashboard. Tengo la sensación de que me falta algo. No sé lo que es, pero sé que falta algo. Pedro J, buenas noches. Creo que no te he saludado. Aldo, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenidos todos, poquito a poco. Y a ver, el otro día que me di cuenta, en el título sí que puse que habían un montonazo de novedades. Que de hecho hay un montón de novedades. Lo que pasa que al final me liáis y no dije todo lo que había un montón de cosas nuevas. No sé si interesantes o no tan interesantes, pero habían cositas nuevas que, pues, por lo menos por tener la consideración de decirlas. Pero la verdad es que me lo pasé muy bien el directo anterior. Estuvisteis haciendo preguntas para arriba y para abajo y yo ahí contando mi rollo. Pero la verdad es que había perfumería, ¿eh? Y sigue habiéndola. Pero lo cierto es que tampoco es que sea hiper, mega, ultra importante. Más allá de que son Frankensteins y Frankensteins y más Frankensteins. Sin parar. O sea, esto no tiene medida alguna. Me llamó muchísimo la atención, tengo que decirlo, la versión de Audaz de Rochas para este 2025 por el diseño que tiene la botella en sí, no por otra historia. Y por lo demás, la verdad es que poquitas cosas, ¿eh? En cuanto a cosa nueva que no sea un Frankenstein, todo es Frankenstein. Todo. Salvo, cuidado, ay no, todo no. Cuidado, es que estoy haciendo un repasico yo de lo que estoy viendo por aquí. No. Están las nuevas Karl Lagerfeld, que no tienen pinta de que sean excesivamente caras, que son las jeans Urban para hombres y mujeres. Es decir, hay una que se llama Blue, que es para hombre, y luego está la Pink, que es para mujer. Pues mira tú lo que son las cosas. No hay ninguna unisex, aparentemente. Pero por lo demás, campana y se ha terminado. No sé, me parece muy fuerte, pero es que esto es Flower Bomb Stream, Sunflower Golden Vibe, Wild Le Parfum, porque viene un Wild Le Parfum, viene un Club La Nuit Intense, también que este es en extracto, Frankenstein, y más Frankenstein sin parar. ¡Qué bien! ¡Qué gusto! Un desastre. Aldo, buenas noches. Bueno, espérate, voy a poneros aquí. Aquí está Aitor, Pedro, Miguel, Aldo, Concha, Alfón, Lugran, y aquí esto. ¿Y qué más hay por aquí? Ignacio, ¿qué pasa, pistolica? Vamos allá. Lugran, hasta luego, Mari Carmen, chao, chochín, hasta luego. Un placer haberte tenido en el canal. Aitor, muy buenas, muy buenas, muy buenas. Entre Frankenstein y Elixires, totalmente, Aitor. Muy fuerte, pero es lo que hay. Así, tal cual. No sé, la gente es que seguramente no sabe que en este canal se admiten determinadas cosas, pero otras no. Pues nada, pues que sigan así, que sigan, me da igual. No tengo problemas, nunca los he tenido. Veamos. Yo sé que ha habido gente
que se piensa que la marcha de Kim Jones de Dior tiene algo que ver con el tema de la perfumería y no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Este muchacho, ya dije yo que le quedaba menos y nada. Está dicho. Es más, hay un vídeo, creo que es un vídeo, no un directo, sino un vídeo vaticinando lo que se le iba a venir a este encima. Y es justo lo que ha pasado. Y además con antelación. Yo ya estaba diciéndolo. Esto es... ya lo estaba diciendo. Y al final, pues Kim Jones abandona. Todo el mundo pues le ha dicho, hoy muchas gracias por estar aquí durante estos 7 años. Hasta luego, Mari Carmen. Y sí, se ha ido él. Él se ha ido. Él se ha ido porque si no lo empujan a irse. Vaya mierdas que hacía el colega en Dios. Es que no había ni por dónde cogerlo y tenía una poca vergüenza, pero luego encima decía, como lo que dicen todos, cuando ya no tienen ni más ideas ni por dónde, no saben ni por dónde tirar, empiezan a decir que es que tiran de archivo para retomar la historia de la casa, de la maison. Madre mía, lo que hay que ver. Es que hay que estar vivo. Cuidado, volvemos a las mismas. Más vale bueno conocido que malo por conocer. Ahí lo dejamos. Ahora yo no sé si igual le dan por contratar. Tenemos un cantante también, Lucky Lucky, pues como tenemos un cantante, ahora igual pues le da por coger a un actor y lo meten dentro de la firma a diseñar. Que cosas más raras se han visto dentro de Louis Vuitton. Cosas más raras se han visto. Así que estar preparados para lo que se pueda venir, pues seguramente se vendrá algo muy fuerte. Va a ser algo muy fuerte. Más cosas. He estado viendo también el desfile. Todo esto está vinculado, aunque pueda parecer que no, con el mundo del perfume. La moda marca mucho la tendencia de lo que pueda salir luego después. He estado viendo los desfiles de Jean-Paul Gaultier. Más de lo mismo. Más corsets, más de lo mismo. Y encima te encuentras con que han intentado hacer algo similar a el desfile que hizo Margiela con John Galliano. Las modelos intentaban salir haciendo cosas raras con las manos, pero no, porque ahí no había ningún tipo de dirección, ni había nada. Y menudo truñaco. Se ha quedado en un intento. En cuanto a la ropa, pues más de lo mismo. O sea, no vamos a descubrir ni la Pepsi, ni la Coca-Cola, nada. Ni la penicilina. No vamos a descubrir absolutamente nada. Horripilante. Porque a ver quién se pone esas cosas. Pero ahora, claro, para cosas realmente horripilantes, lo que está haciendo con Valentino... el niño de los peines. Mirar, lo de Valentino ya no tiene nombre. O sea, es que yo os invito directamente a que veáis el desfile de Valentino hecho en la Bolsa de París. Lo más feo de lo más feo, que además no es nada novedoso porque ya lo hizo con Gucci. Entonces, como ya lo hizo con Gucci este tipo, de cuyo nombre no me quiero ni acordar, lo hizo con Gucci, pues ahora lo está haciendo con Valentino. Espero que Rashid se dé cuenta de lo que ha metido dentro de su propia firma, porque no sé si es que las comparaciones son odiosas, pero no me vayas a comparar a Rustin con este tipo de Valentino, porque es para coger y estar pegándote palos, tío. O sea, Rustin es un genio, sabe pegarse la vuelta, darle la vuelta a absolutamente todo y que las cosas funcionen. Te pueden gustar más o te pueden gustar menos, pero saca cosas que son ponibles. Pero es que este tipo no. Hace modelitos para las gentes, sus amigos, los millonarios del cine y de la canción, y los demás no se lo ponen porque no se lo ponen. Más consideraciones, aparte de todo este tema, esto ha sido lo más llamativo que he visto. Siempre había algo por ahí que todavía resuena, pero comentar que cuando veáis, es que hoy he estado leyendo más cositas y
En las publicaciones están diciendo que los famosos se dejan ¿cuántos minutos llevamos? 10. Se dejan el ojete por ir a los desfiles de Dior, de Valentino. No se dejan el ojete por nada ni por nadie. Esta gente va pagada. Lo he dicho en otros directos de hace no mucho, pero es que ahora, como ha terminado ya esto de la moda de París, pues las publicaciones están en todo lo suyo diciendo que los famosos es que han ido. No, los famosos van pagados. Van pagados en todo. Van pagados en todo. Esta gente, pocos serán los que digan, no, es que me interesa ir porque soy cliente de la firma. Estos van todos de gorra. Y son contratados porque a las firmas les interesa tenerles en los desfiles para que sean vistos. Porque además llegan siempre, lo he dicho otras veces, llegan con modelos de las firmas que hasta incluso salen en la propia pasarela. Llegan con avances ya. Entonces, ojo, cuidado con todo esto. David Escatolini, muchísimas gracias por seguir siendo aquí miembro del canal. Muchísimas gracias, hermoso. Ole, 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 ole. Muchas gracias, bonico. Entonces, por eso digo que cuando veáis que empiezan con el rollo del famoseo, me da igual el famoso que sea o la famosa que sea y a lo que se dedique, están pagados. Pagaos. Ellos no están ahí gratis. Forman parte del espectáculo. Esta gente forma parte del propio espectáculo. Porque si fuesen simplemente como clientes de reconocido prestigio de la firma, no están ni se ponen delante del photocall. Y todas estas gentes pasan por delante del photocall. Yo, si me interesa ir a un desfile de, vamos a decirlo, de Dior o de Louis Vuitton, me da igual, y soy súper conocido, me da igual también ser o no, pero si soy cliente y voy, aunque sea conocido, yo no me planto delante del photocall porque he decidido yo ir allí. He movido mis cosicas y he dicho, quiero estar allí en el desfile porque yo me compro cosicas vuestras y quiero estar allí. Pero esta gente no compra nada, esta gente va toda de prestado. Y cuando tiene galas, celebraciones de estas o lo que tengan, todo se lo pasan gratis. Toma, pop, 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 pop. Luego lo devuelven. Pero todos esos vestidos son gratuitos, todo lo que pasa. Pocos son los que pagan, ¿eh? Pocos son los que pagan. No os engañéis. Bueno, os leo. Concha dice, y luego sacan un nuevo Devotion y huele a café torrefacto. Son muy originales. Es que no hay perfumes en el mercado con olor a café. Entonces, pues tienen que sacar uno con aroma a torrefacto. Ay, Dios mío de mi vida. Que despidan a la María Grazia. Ángel, muy buena, Monico. Ay, la María Grazia. Yo creo, otra que le queda poco, ¿eh? Es otra que a la Churi le queda poco. A la Churi, bueno, la Churi se quitaron de en medio a la de Chanel y ahora la Churi será la siguiente. Y como el último en llegar ha sido el Lucky Lucky, pues el Lucky Lucky será el que vaya después de estos. Aquí el único que se va a quedar va a ser Nicolas Gasquier, pero todos los demás van a salir rulando, pero ya. Esto funciona así, esto funciona por ciclos y hoy estás aquí y mañana estás allá. O mañana directamente es que no estás. Y esto es la realidad de todo. Esto me va a pasar hasta incluso a mí, así que fijaros. Wolf dice que nadie se atreve a reseñar la Dior Him Intense 2025. Pues no, porque a mí, entre otras cosas, no es que me dé miedo, ni yo no me voy a gastar el dinero, lo he dicho muchas veces, esa es mi postura siempre dentro de todo esto, pero es que a Dior ni agua, o sea, más allá de lo estrictamente necesario. No,
No, lo siento. Total, ese perfume no sé ni lo que vale, no tengo ni idea, pero aunque cueste una pasta, te puedo garantizar que a ellos seguramente le cuesta hacerlo 10 euros, con todo incluido. No, gracias. Que le tomen el pelo a su madre, a mí no. David Lico, aquí... Pedro Alberto dice, buenas noches, parece que las tendencias han llegado a la saturación. Todo está inventado y encima no se revisan las cosas bien. Bueno, es cierto que posiblemente todo esté inventado. Que por el volumen de perfumes que van saliendo al mercado, al final siempre haya algo que se termine pareciendo a otra cosa. Esto no se puede evitar. Pasa hasta incluso con la música, pasa con todo. Pero lo que no puede ser es que saques algo que sea medianamente original y que lo envases en un Frankenstein, en lugar de sacar un producto nuevo. Por lo menos a la gente, a los clientes de perfumería, que somos todos al fin y al cabo, vamos a obviar el tema de los, yo lo digo, de los... Jolín, se me ha ido de la cabeza. Uy, le tengo la cabeza yo últimamente que estoy muy ido. De los coleccionistas, que era lo que quería decir. Obviando el tema del coleccionismo, todos consumimos productos de perfumería, sea el que sea. Me da igual si es low cost, si es más nicho, el que sea. Pero dentro de todos, siempre nos encontramos Frankenstein, porque nos encontramos Frankenstein, y cosas que son muy poco originales, porque olfativamente ya estás pensando, voy a oler esto, lo hueles y dices, anda, si esto huele como aquella otra que usé no sé cuándo, y da exactamente igual dentro del rango que se muevan. Esto pasa, pero claro, también hay que entender que ¿por qué no mueven un poco más el culo? Es que están todos... Yo entiendo que hay estudios de mercado que van mirando las tendencias, los gustos de todas las generaciones pasadas, presentes, futuras, y a unos les ha gustado más una cosa, a otros les ha gustado más otra. Me parece perfecto, pero lo que no puede ser es que teniendo un volumen prácticamente ilimitado de moléculas para utilizar a la hora de hacer un perfume y siempre terminen con lo mismo. Pero siempre terminan con lo mismo porque es lo fácil y aparte de que es lo fácil, es lo barato. Es lo barato. No todas las moléculas están sintetizadas para que sean artificiales, porque no es así, porque no todas están sintetizadas. Ojalá habría disponibilidad absolutamente de todas. Y otras, pues, o las compras naturales o no, vamos, que no tienes ni aceite para freír un huevo. Quiero decir, o las tienes o no las tienes. El mercado depende mucho de eso. Entonces, ellos siempre están pendientes de coger lo más barato, lo más fácil y a envasarlo. Y punto. Nadie se complica la cabeza. Nadie. Todo está inventado. Metemos pequeños matices dentro de determinados perfumes, los alteramos un poco y con las mismas ya tenemos un perfume nuevo. O cogemos algo que tenemos en stock, que vete a saber cuantísimas unidades pueden llegar a tener en stock, le añadimos X moléculas, hacemos un perfume nuevo y ponemos a la venta el estocaje que tenemos en los almacenes. Y esto lo hacen así de veces. Y más de lo que nos pensamos. Y más de lo que nos pensamos. Coger botellas y llevárselas a, voy a decir, a macerar y meterlas, que no es un producto terminado, simplemente que al cual se les ha agregado más notas para que parezcan un producto diferente. Eso pasa muchísimo en la industria. Mucho. Y nosotros pagando felizmente todos estos desaguisados a unos precios brutales. Yo creo que sobre todo hay desidia. Y evidentemente también entiendo que están, y como ya dije en los directos anteriores, están los gallifantes que dicen, la tendencia es esta, tenemos que hacer o diseñar un perfume
con estas características porque sabemos que posiblemente lo vayamos a vender, porque es de lo que se trata como industria que es. Entonces al final llegan los gallifantes, dicen la tendencia es el lichi, por ejemplo. Pues todos los perfumes incorporan lichi y no hay comidas de cabeza. ¿Cuántos perfumes hay en el mercado con lichi? Un mogollón. Al final todo terminaría oliendo igual. ¿Qué es lo que está pasando? Y a nosotros nos están, ahora mismo este año, si no me equivoco mucho, por dónde puede ir la cosa va a ser que nos vamos a volver completamente antioxidantes. Vamos a tener los perfumes masculinos, frutos rojos, todos los que queramos y más. Frutos rojos a saco, porque ya los estoy viendo en perfumería. Y estoy viéndolo a raíz de, bueno, evidentemente cuando se hacen aquí, pues hago todo el repaso de la perfumería y tal que cual, me pongo a mirar y siempre aparece algo que es antioxidante. Así que estamos en plan ácido frutícola silvestre. Esto no tiene arreglo, ¿eh? Esto no tiene arreglo. Y sobre todo yo creo que los primeros que a lo mejor posiblemente estén muy aburridos sean los propios perfumistas o las propias personicas de los departamentos, las divisiones de perfumería que se encargan también de hacer perfumes, aparte de los grandes gallifantes de la perfumería, los perfumistas. Los equipos de perfumistas que tienen detrás y los químicos tienen que estar también un poco aburridos ya de que cada vez que llegue el típico desgraciado de marketing llegue diciendo tienes que hacer esto porque esto es lo que va a ir a venderse ya. Y tienen que ponerse a hacer una porquería atendiendo a los supuestos gustos de las nuevas generaciones, que son además los que no tienen dinero para comprar nada. Porque además estarán estudiando todavía. Y seremos nosotros, los viejos viejunos, los que terminemos comprándoles el perfume a los nenes y a las nenas. Y ya está. Pero hoy en día la verdad es que tal y como veo cómo va la juventud, y en la mía propia pasaba ya también. Yo creo que esto ha pasado siempre. Lo que pasa es que ahora mismo en la medida que estamos viendo el volumen de consumismo que hay, tan inmediato, yo creo que no valoran en absoluto lo que cuesta ganarse el dinero para poder comprarse un perfume o aunque sea un caramelo, me da igual. No se valora ni un céntimo el trabajo que cuesta. No se valora. Yo me acuerdo que antes, yo por lo menos en casa, siempre intentábamos que todo lo que se comprara y tal, hacer que durase lo máximo posible. Porque además lo teníamos y eran cositas que te iban llegando y decir, te daban mucho gusto de tener y de cuidar para que te durasen mucho. Pero ahora mismo esto ya no es así. Ahora mismo es, ¿qué vale? 2 euros, 3 euros, el Shein, el Temu y lo que sea, y es acaparar y comprar. Y la gente joven yo creo que tiene toda esta filosofía. Comprar, 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 pero luego a lo mejor ni usar. Con lo cual no se da valor tampoco a lo que se tiene. Con lo cual también entiendo que ¿para qué vas a tener en cuenta si les gusta o no les gusta? Si no lo van ni a usar. Se va a quedar pudriéndose el perfume o lo que sea, me da exactamente igual, se va a quedar pudriéndose ahí encima de la mesa o en el armario sin usar, y el padre o la madre, que son los que están manteniendo a su nene o a su nena, pues estarán doblando el lomo para que no les falte de nada y ellos pues rascándose la nariz, básicamente, sin apreciar el trabajo que están haciendo sus mayores para que esa personita tenga de todo y no le falte de nada. Creo que a lo mejor sería necesario que empezara a faltarles ya de algo y que se pusieran a buscarse la vida y a valorar el trabajo, no ya el dinero, sino el trabajo que conlleva ganar ese céntimo, que puede costar algo. Reflexión zen. Reflexión zen. Hola Chus, muy buenas noches, ¿qué tal? No la he probado, no la he visto. Lo cierto es que no la he visto todavía, Rodrigo, en tiendas. Yo la anuncié aquí ya la extravaganza para hombre y para mujer, pero todavía no ha llegado. Al menos de momento no.
Pues Givenchy Boissé o de Toilette Intense. Generalmente hace calor y no me puedo decidir. La decisión la tienes que tomar tú, no te la voy a decir yo. A mí me gusta la Boissé. Lo que pasa que también reconozco que la Boissé quizás con calores pues sea un poco demasiado. Si no ha sido reformulada, ojo, cuidado, cuidado. Eso también tengo que advertirlo, porque estoy recibiendo comentarios de que estas Givenchy ya están tocadas. No sé cómo están porque yo no las he probado, ¿eh? Las que yo tuve, que fueron nada más salir, que por cierto ya me he fulminado una, estaba la Boissé y otra más, que no me acuerdo ya ni cómo se llama. Bueno, el caso, que me queda una botella, pero son potentes. Entonces, con calor, hombre, si te gusta ir ahí recargado de perfume, no hay problema. Pero es que lo que pasa es que ya me han dicho que están tocadas y que no aguanta nada el aroma. Así que, ojo, cuidado, ojito, cuidado con esto, porque no sé cómo están ahora. Yo te diría la Intense en plan de puedes atizarte relativamente lo que te venga en gana, es más fresca, no tiene tanto cuerpo, como la Boissé, así que tírale a la Intense. Yo le tiraría, no tírale tú haz lo que te dé la gana. En mi caso le tiraría para verano a la Intense y la Boissé la dejaría para el invierno. Creo que es un caballo ganador de todas formas, pero no sé cómo está ahora. De verdad, estoy teniendo mucho feedback vuestro de un montonazo de productos que me llegan y me dicen, esto ya no está, esto ya no está. Lo gracioso además es que la gente se piensa que yo hago los vídeos y están hechos de ese día o del día anterior y son vídeos a lo mejor que tienen años. Y me hace muchísima gracia, ¿no? Pero sobre todo por eso, porque como te lo escriben como si hubiese sido un vídeo de ayer o antes de ayer, cuando en realidad tiene años. Pero bueno, es que es gracioso. Te saco el vídeo y me dicen, no es que no sé cuántas. Digo, pero si este vídeo tiene un montonazo de tiempo que me estás contando, que esto no es ni de ayer ni de hoy. Es que dicen, no, ha perdido intensidad. Pero a mí, ¿qué me cuentas, tío? Yo estoy hablando del producto cuando salió y cómo estaba. Cómo esté ahora, yo sé que seguramente estará hecho una porquería y no tendrá ningún tipo de nada, porque es de lo que se trata. O sea, se establece el perfume, hay que sacar un nuevo batch code y vamos a quitarle cositas para que siga oliendo lo mismo, pero que ya no vaya tan carcaete. Y estas cosas pasan. Pero que estoy teniendo un montonazo de feedback de gente que me dice, esto ha bajado, esto ha bajado, esto ha bajado. Y yo digo, pues chico, hijo, si me están diciendo que ha bajado hasta incluso la Ted Lapidus, la Ted Lapidus dicen que ha bajado, Dios mío de mi vida, pues a lo mejor estaría bien que bajase un poco, porque la verdad que echárselo en verano una Ted Lapidus, eso ya es morir como una cucaracha. Pero bueno, que me han dicho también que incluso la Ted Lapidus está baja de concentración y que no te aguanta un pimiento. Y yo pensando, madre mía, si eso sí que es una Beast Mode real 100%. Pero de todo como en botica. Así que ojo, cuidado cuando vayáis a comprar, ojo, cuidado cuando veáis mis vídeos, por favor, mirar la fecha de publicación, porque ahí puede haber una trampa, no mía, pero sí por parte de las firmas. Y es que yo hago el vídeo cuando sale el producto, cuando llega a mis manos y luego me encuentro con lo que me encuentro después con el paso del tiempo, que es bajadas de concentración y gente pensándose que yo he hecho el vídeo 2 días antes, cuando el vídeo tiene un montonazo de tiempo, que bien me conservo. Porque vamos, yo me veo los vídeos y me veo un cambio físico. Entonces, mirar siempre la fecha de publicación de los vídeos, de quien sea, pero mirarla, porque igual se está haciendo referencia a un producto en una fecha que después no esté igual ni por asomo. Y eso está pasando ahora mismo, ¿eh? Así que yo, lo que tú me planteas aquí, yo me quedaría ahora mismo, por ejemplo, con la Intense para verano. Pero yo no sé ahora mismo ni cómo está. No tengo ni idea de cómo está. Ni idea. Así que, campeón, tienes que tomar la decisión tú solito. Yo la Boissé la dejaría para invierno, la verdad. La verdad que la dejaría para invierno. O actos especiales, ocasiones especiales, o pegarte una fiesta por la noche y todo eso, sí, la Boissé vale. Pero de diario no es un perfume de diario realmente, más allá, como no salgas del invierno. Si no sales del invierno, Boissé no mola, porque no es versátil, no es una fragancia versátil. Sigo con más. Venga, vamos allá. Hola Eva, muy buenas. ¿Qué tal?
Hola Santuario, pues no te puedo decir nada porque no la he probado todavía, así que no tengo opinión al respecto. ¡Oh! ¿Qué pasa aquí? Ah, no, es la perra que se estaba rascando. Digo, me están llamando a la puerta. Tengo un poltergeist. Eh, ¡Qué miedo! Eh, Aldo, la nueva Channel Superleggera me pasó de largo. Esperaba algo mejor después de todo el tiempo que se tomaron en sacar algo nuevo. No, no es nuevo. Es un Frankenstein. Volvemos a las mismas. Aquí no hay nada nuevo. Esto es una evolución de un producto que ya está. Y además que sí, que tiene ese je ne sais quoi de la firma de la Sayur. No es un producto nuevo, ni se han tomado tiempo, ni nada de nada. Es simplemente un Frankenstein, una edición limitada a un precio exorbitante. Y ya está, no pasa nada. Pero no, esto de nuevo no tiene nada. Ya vamos a ver si dentro de poco lanzan realmente algo nuevo dentro de Chanel, que yo creo que está al llegar, ¿eh? Tiene que faltar poco. No creo que dejen pasar mucho más tiempo. Pero esto no ha sido nuevo. Esto es pues un Frankenstein que cogen, que lanzan. Vuelvo a repetir, por lo menos hasta la fecha fue lanzada como una edición limitada. Atención, edición limitada. No sé lo que podrá durar o dejar de durar esto en el mercado, las unidades, cómo irán las ventas, la producción que sacaron a nivel mundial. No tengo ni idea. Pero yo, para mí, esto no cuenta. De verdad, cuando empiezan a sacar ediciones limitadas, en el balance del Orgaz de este canal, no las tengo en cuenta. No me sirven. No me sirven porque no son lanzadas para el gran público. Son lanzadas para coleccionistas o apasionados de la Sayur y tal. Es algo muy como más aparte y sobre todo con esos precios. No me sirven, no me sirven. Eso es para... No son perfumes para el populacho. Y a mí me gustan los perfumes para el populacho. Bueno, también me gustan los perfumes para los VIP. Pero prefiero quedarme con el perfume para el populacho porque el populacho ha sido siempre al que este canal siempre le ha dado de comer. Las fragancias nicho, algunas han funcionado bien y otras no. Pero en este canal lo que ha funcionado muy bien siempre han sido los perfumes para el populacho. Como yo soy populacho también y me considero populacho, chusma, yo me considero chusma, la que Louis Vuitton no quiere, la que toda esta gente no quiere. Eso sí, somos aspiracionales, por supuesto, eso quisieran ellos, pero chusma. Entonces, eso que se lo queden ellos, que se lo compren ellos. Y si no, pues mira, que Dior pues recoja las cajas y las guarde en un almacén y luego pues las saque otra vez con un poco de brebaje, le meta lo que le dé la gana, le meta un poco más de ámbar a la Yuresta, a la Leggera y será ámbar Leggera y pues a vender otra edición limitada que yo creo que a lo mejor es lo que les pasa con la Stronger With You a L'Oreal. Ahí lo dejo. Porque ahora sale la Sandal Boot, la de madera de sándalo, edición limitada también, y todo es muy limitado, pero qué cosas más raras. Os leo. Antonio, con tanto perfume en el mercado tan malo, yo recurro a algo poco vintage y barato como The Dreamer, que es que hoy en día muchas caras por poco o nada. Recomiéndanos un bueno relación calidad-precio. Pues sí, es que siempre es lo mismo. Siempre. Además, todas estas, la Dreamer y todas estas las he estado ya. A mí me gusta mucho también la Moschino y la Moschino, la que lleva el interrogante, la Moschino Uomo, y luego también está la Barberries, que es la Barberries Uomo o Men o For Men o algo así, que es la que tiene así la forma así como más ovaladita, es rectangular, forma ovaladita. Está reseñada en el canal. Esa es brutal. Así que es lo que siempre, no me salgo de ahí, ¿eh? Las que por lo menos a mí me gusta, que huelen a tiarrón, son esas, ¿eh? Siempre hay alguna más por ahí, puede ser, pues, por ejemplo, a John Barbatos, la Vintage, pero que de ahí no me suelo mover nada. A ver, aquí primero,
Concha dice, al final recurrimos a las árabes que imitan colonias de nicho, muchas más originales y la mitad de precio, las genéricas de diseñador. Mirar, es que esto, pues tema recurrente en el canal y en los directos, efectivamente, lo que no puede ser es que estemos malgastando el dinero en productos que son un auténtico ascazo, bajo las premisas de que es que lo que utilizan es de primerísima calidad, cuando sabemos todos que las de primerísima calidad, que ellos llaman primerísima calidad, llevan lo mismo que llevan las árabes. Lo mismo, las mismas moléculas, se las compran todos al mismo tío, a la misma tía, ¿eh? Todo sale del mismo sitio. Esto es un barco pequeño y todo el mundo se conoce. Todo el mundo se conoce. Y con el rollo de que es que las calidades son mejores, las calidades son... Y una leche. Y una leche. Una forma es la forma de hacer el perfume y otra cosa bien distinta, los conceptos que se tienen a la hora de definir un perfume, y otra cosa bien distinta es precisamente el tema de las calidades maravillosas y fantásticas que da la de diseñador a unos precios que son una pasada. Y esto ya no es de recibo. Entonces, ya sabéis que yo siempre he sido detractor de tener que estar utilizando este tipo de productos. Lo he estado diciendo muchas veces, pero luego digo, ¿pero qué es esto? Que no, que no, que no. Y te pones a investigar para arriba y para abajo y al final, pues, te das cuenta de que pasa lo que pasa. Efectivamente, luego también, estando dentro de todo el negocio, pues te ves salir camiones llenos de palets, llenos de perfumería presuntamente árabe, que salen de Murcia, de Barcelona y de otros muchos sitios. Y que no son de allí, que efectivamente luego lo mandarán a las distribuidoras para eso, para hacer la distribución de estos perfumes que se fabrican aquí en Europa o que se fabrican también perfectamente allí, porque se fabrican allí, también hay fabricación, por supuesto, pero que sepáis que hay todo un conglomerado alrededor y las calidades son las mismas, ¿eh? Si se hacen aquí, porque mandan la producción aquí, la gente de la gente de Dubái y toda esta gente manda las producciones a hacerlas aquí, que sepáis que las moléculas que salen de aquí son las mismas que se pueden comprar en cualquier otro sitio, que se las compran a Robert Ted, se la compran a Firmenich, se la compra todo el mundo igual, ¿eh? Puede haber alguien más por ahí escondido, ahí IFF y toda esta gente, ¿vale? Pero que da igual, es que son los mismos. ¿Qué es esto de las calidades, estas monsergas japonesas que se busca la gente? Un saludo, Japón, el obvio. Esto no es así. Las cosas van por otro sitio completamente distinto. Yo, de verdad, luego sí, con respecto a que se puedan parecer o dejar de parecer, pues yo he cogido ya perfumería que he visto que es original en el canal y son perfumes árabes y son, yo los entiendo, originales. Y me ha pasado también de encontrarme los ejemplos de los perfumes que fíjate tú, que los hacen la gente de Safir, los perfumes de Lidl y del Aldi. No sé quién hace quién, pero bueno, que unos son los, me parece que son los del Aldi, los que van firmados por la gente de Safir, que me da igual, es como si son los de Caravan, que son los mismos, que me da igual, porque luego los coges, los hueles y son distintos, no es igual al original. Esto mismo le pasa a los del Lidl, que es una empresa alemana, si no han cambiado, los hace una empresa alemana de perfumería, los perfumes que están reseñados aquí del Lidl, que son buenísimos, tienen esa impronta que recuerda al perfume que supuestamente intentan emular, pero luego cogen otro aire diferente y entonces dices, vale, pues es una evolución. Todo lo que pueda parecer, pues al final no es un clon ni nada de esto, es una evolución completamente distinta. Hay otros que son clavados, ¿eh? Hay otro, es que hay de todo como en botica, pero que yo me tenga que estar rascando el bolsillo de esta manera, pero es que estamos locos, yo no, vamos, lo siento mucho, pero hoy más que nunca hay que mirar la economía familiar, ya no me da la gana de tirar el dinero en un puñetero perfume de nadie, de las grandes firmas, o lo que se puede entender por grandes firmas. Yo no estoy dispuesto a que nadie me esté tomando el pelo. Si me dejo tomar el pelo es porque me dejo tomar el pelo, pero no porque me tomen el pelo. Porque evidentemente aquí en este canal se trabaja con todo tipo de perfumería y es necesario que yo tenga que estar comprando perfumes de todo tipo. Pero tomar el pelo, no. Tomar el pelo, no. Y menos tomároslo a vosotros. Y que yo salga haciendo el paribé con un perfume que no valga un pimiento. Y me da igual de lo que sea, ¿eh? Quien lo haya fabricado, me da exactamente igual. Me da igual si viene bajo firma de
un perfume súper caro, perfume nicho, como si es un perfume de diseñador, pop, como si es un perfume árabe, como si es un perfume de Indonesia. Me da igual. Hago el análisis objetivo. Pero yo no voy a salir contando aquí monsergas porque no me da la gana de contarles monsergas a nadie. Porque estoy jugando con el dinero también. Porque no somos influencers, no nos llaman influencers. Pues está claro, yo no quiero tampoco influenciar a nadie para que se compre algo que no merece la pena. Si se decide comprar es porque, como siempre estamos diciendo, nosotros no decidimos sobre vuestras tarjetas ni vuestros dedos para que marquen el número secreto para hacer la compra. Sois vosotros, pero yo no quiero predisponer absolutamente a nadie a comprar una porquería. Un truño yo no lo compro. Yo no mando a nadie a comprar un truño. Que no lo mando. Y ya está. No me da la gana. No me da la gana porque luego sabéis lo que pasa, que en lugar de que hayan aquí 111 personas viendo el directo, pues luego me puedo encontrar solo a lo mejor con 15 personas. Y no me da la gana. Así que quien quiera saber por lo menos mi verdad en el análisis, aquí lo tiene. Pero mentiras y rollos con el precio que está teniendo el mercado de... Bueno, todo, ¿eh? Todo con el precio que estamos teniendo, los precios que estamos teniendo, a mí no me da la gana de tomarle el pelo a nadie. A nadie. Porque además, luego si encuentro, siempre lo digo también, cuando me pongo a hacer una reseña, encuentro un perfume, me vuelve todo loco, lo digo, cuidado que yo aquí me dejo llevar, siempre es la frase, me dejo llevar por el ímpetu del viento. Y cuando yo me dejo llevar por el ímpetu del viento es porque me apasiona, pero a nivel personal. Lo cual no quiere decir que a cualquier persona que esté viendo un vídeo de una review le pueda gustar. Pero sabiendo cómo está el tema económico, hoy por hoy, ni en broma. Por cierto, os recuerdo una cosa, darle al like es gratis. Suscribirse es gratis. Hombre, por el amor de Dios, escribir comentarios es gratis. Estáis tardando. Hombre, los likes vamos a subir para arriba, porque además no sé ni cuántos somos ahora mismo, pero somos 110 y pico y hay 42 likes. Hombre, por favor, que darle al like es gratis, no cuesta un céntimo, no os van a pedir la tarjeta para nada. Para nada. Hombre, si alguien quiere mandar un super chat o un super thanks, yo encantado de la vida, por lo menos no terminaré el directo a 0. Hombre, un poquito de por favor. Pero la verdad es que, y retomando el tema, creo que se están pasando 4 pueblos y están vendiéndonos auténticas porquerías. Auténticas porquerías. Y ya está. Quien quiera coger el mensaje que lo coja, quien no, que no lo coja. Mirar, cuando un producto se pone por lo menos a la venta en Estados Unidos o aquí en Europa, pasa todas las certificaciones y los registros. Así que nadie se ponga nervioso con esto, porque a nadie se le cae la pelleja, ni la piel, ni nada. Si alguien tiene un problema sanitario, lo que hay que hacer es ir al médico y luego poner en AEMS, en el caso de España, la correspondiente denuncia o aviso sobre un producto. Pero eso es absolutamente con todos. Que nadie tenga miedo a que a alguien le pase algo con cualquier cosa, porque es que lo que hay que hacer, o lo que se debería hacer, es poner en aviso de que algo no está funcionando, ¿vale? Pero ya está, punto pelota, tampoco sin más historias. Así, de simple y de llano. Pero que todo pasa en las certificaciones, las inspecciones, todo se manda, se hacen pruebas, está todo testado dermatológicamente, que nadie tenga miedo a nada. Lo que pasa que, claro, te llega algo, uy, que esto viene de vete a saber dónde, Dios mío de mi vida. Pero si la gente se está echando cosmética coreana, y a mí la cosmética coreana no me funciona nada, nada. Cero, por lo menos de la que yo he probado, de la baratera, de esta que venden en los supermercados, a mí no me ha funcionado absolutamente nada. Nada. Y la gente está con el método coreano ahí a tope on fire, y yo lo siento mucho, pero yo no me pienso chupar más el dedo con la cosmética coreana. Cosmética coreana y de todos los precios. Pero la que yo he probado en los supermercados estos, en las tiendas, en las superficies de perfumería y cosmética, son innombrables. Son innombrables. Pero precisamente la perfumería pasa todos los controles habidos y por haber. Que nadie se preocupe, que nadie se le va a caer la piel a pedazos, ni va a pasar nada.
Otra de las cosas muy recurrentes que estoy teniendo últimamente en el canal, porque el canal está subiendo mucho, gracias a Dios, es que los perfumes. Mirad, siempre he estado diciendo, además, esto lo he compartido mucho con la perfumista, con Kiria Sadian, y ella es la primera que lo dice. Por favor, es que a mí esto de echarse productos químicos en la piel, no. Y que te lo diga ella, y lleva toda la razón. Me lo dijo ya hace unos cuantos años, ¿eh? Los perfumes a la ropa. A la ropa, sí, lo sé. El rollo de vaporizarte en la piel y todo el follón, la experiencia, sí, lo sé. ¿Qué me vais a contar a mí? Pero la salud primero, los perfumes a la ropa. Entre otras cosas porque no es peligroso. Esto se me ha producido hoy también un comentario que me decía. Es que la transferencia que puede haber del tejido a la piel, mira, la transferencia que puede haber, estás vaporizando. Otra cosa que tú cojas el bote de Nenuco y encima de tu ropa te eches un chorro y entonces ya, ¿para qué? Tienes las mismas. Pero por una vaporización ahí no va a pasar absolutamente nada al tejido. Es más, el tejido lo va a absorber. Tu piel posiblemente el porcentaje que reciba sea nada de micras. Si es que recibe algo. Si es que llega a recibir algo. A no ser que vayas vestido de gasas y entonces ya la cosa cambia. Pero vamos, que nada. Sí, realmente también lo más peligroso puede ser en la atomización es la exposición que hay vía aérea por las fosas nasales, en la boca y los ojos. Cualquier orificio con mucosa. Es ahí donde está también mucho peligro, porque te puede caer en los ojos, irritarte, también puede haber algún tipo de irritación pues por la parte de las mucosas, etcétera, etcétera, etcétera. En eso sí, pero en la ropa no hay problema. Y en la piel, pues sí, puedes tener, a la larga puedes tener algún tipo de problema. Yo lo he tenido, ¿eh? Yo lo he tenido. Si os fijáis en vídeos, porque hace tiempo que no me pasa, pero ha habido mirar los vídeos de hace como unos 2 años atrás, más o menos. Es que yo el espacio-tiempo ya tampoco lo controlo. Yo como soy ya como Matusalén, ya el espacio-tiempo ni lo controlo. Pero mirar, echarme un vistazo a los vídeos que hay por ahí detrás, porque hay vídeos en los que me estoy atomizando el perfume en el cuello y conforme va evolucionando el vídeo, se me va poniendo el cuello súper rojo a más no poder, y luego hay otros vídeos donde salgo con un pedazo de granos en el cuello muy bestias de la aplicación del perfume en el cuello. Por eso también aparte de que ya he dicho 8 millones de veces por qué no saco botellas en las reviews, ya no me pongo ni una sola más aplicación en el cuello haciendo reviews. Ni haciendo reviews ni nada. O sea, no me da la gana porque tengo la piel muy sensible y en el momento en que me atizo algo en el cuello, y sobre todo si estoy recién afeitado, me puede pasar lo más grande, que es lo que veréis en muchos vídeos, ¿eh? En muchos vídeos, fijaros que el cuello lo tengo rojo a morir, y otras veces con granos, pero unos pedazos de granacos que parecen, bueno, furúnculos directamente, exagerados de la aplicación de los perfumes en el cuello, porque claro, empezaba con el rollo, hago el show también, bla, 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 y me lo cojo, qué rico, que no sé qué, que no sé cuántas, pero luego termino con el cuello hecho una masacre. Pero soy consciente de que lo que estoy haciendo, primero, no se debe de hacer, lo sé, lo he dicho por activa y por pasiva, pero hay mucha gente que va llegando nueva al canal y no lo sabe, pero los perfumes, de verdad, una cosa es que yo esté testando en piel y hago los test en piel porque tengo que hacerlos, y otra cosa bien distinta es que me esté bañando en perfume ahí a tope todos los días. Ni loco. Los perfumes a la ropa, por favor, en la medida de lo posible. Sé que es complicado, sé que es bastante complicado, y además en la ropa. Y también tengo que decir otra cosa, porque yo soy de las personas que en la cabeza me aplico una atomización. O sea, yo en la cabeza sí que me aplico una atomización. Me doy siempre una atomización para conseguir un plus. Pero si puedo evitar el cuello, yo ya el tema del cuello lo tengo prácticamente abandonado, ¿eh? El tema del cuello lo tengo prácticamente abandonado. Cuando estoy testando, siempre estoy testando en muñecas. Paso de testar en el cuello. O sea, es que no. No, porque sé que tengo reacción. Y como tengo reacción, pues no me da la gana. Soy sensible a las químicas a estas alturas, a la vejez viruela. Os leo.
Yo creo que lo próximo será relanzamiento de perfumería descatalogada, si no, tiempo al tiempo, ya lo veréis. No, esto no va a pasar. Esto, de hecho, perdonadme, voy a beber agua, perdonadme porque es que voy a poneros un aplauso a todos los que estéis aquí y por favor darle al like, pero por el amor de Dios, que hay un montonazo de gente, que los likes no suben, que estamos en 58, que era para que hubiésemos llegado ya a los 100 likes del tirón, que qué trabajo cuesta otra vez, qué trabajo cuesta. Voy a beber agua. Para la gente que ha dado el like, ahora mismo pongo los aplausos. Para el resto, no. Estoy enfadado. Venga, aplausos. Y bebo agua porque estoy ya que me da un parraque deshidratado. Aquí estamos. Y ahí van. Para vosotros, bonicos. Ahí que van. Voy a beber agua, pero ya. Pero menos más que van 2 aplausos aquí. Ay, los segundos también. Que me dé tiempo a tomar aire. Muchas gracias. Ole. Uy, 69 likes. ¿No os da vergüenza? Venga, hombre, que ese número es pernicioso. Vamos allá. Bueno, pues... no. Ah, vale, sí, Ignacio, hijo. El tema de la perfumería descatalogada. No, tal cual estaba, no. El tema de la perfumería descatalogada lo hemos estado viviendo ya desde hace unos cuantos años, No podría... Antes de la pande. Antes de la pande, si mal no recuerdo, ya estuvimos viviendo esto. Esto no es nuevo. Estas reediciones... Bueno, entre comillas, lo de supuestas reediciones lo hemos vivido aquí en España. Yo no sé fuera si se ha podido dar el caso también, pero aquí en España se ha producido el hecho de sacar perfumería reeditada, pero con el mismo nombre comercial. Me quedo sin voz. Pero resulta que lo de dentro no tenía nada que ver con lo que ya había. Ejemplo, estacazo para The Rui. Andros, Anouk, que huele prácticamente casi igual, pero sí que, la verdad es que en Anouk sí que está, pero esta no es de Ruiz. O sí, no lo sé, no me hagáis caso, no me acuerdo. ¿Qué más? ¿Cómo se llama? La Giovanna. Giovanna también, reedición, pero solamente el nombre y ninguna de las botellas, salvo la de Anouk, todas las botellas que han ido. The Rui es que lo ha hecho. A ver, vamos a meternos en The Rui y lo veo, porque aquí está. Vamos a ver. Hace un montonazo de tiempo no me meto yo aquí en esta página web. A ver si carga. Mirad, Brummel. Brummel tiene la reedición de Puig, pero no la de Jeunesse, que es la buena, la vintage de verdad. Aquí The Rui lo que hizo fue coger y sacar Brummel con la formulación, la última formulación de Puig, completamente distinta. Y a partir de aquí, fragancias, marcas. Ay, no, pero esto no es. Es que me he metido en algo que no es. Quiero encontrar The Rui perfumes aquí. Aquí sí. En el otro sitio, no. Marcas. Mirar. ¿Dónde estáis? Mira, Cinia es vintage también. Cinia salió, me parece, quiero recordar, a finales de los 80, primeros de los 90, por ahí andaba. Cinia, reedición. Anouk es de ellos también. Anouk, reeditado. Tito Bluni, reeditado. Sportman, que aparentemente está igual. Agua de Luna tiene la misma botella, pero en el interior Agua de Luna ya no huele a agua de luna. ¿Qué más tiene por aquí? Coronel Tapioca, bueno, Farala, es Farala, la que estaba comentando Giovanna y Farala. Giovanna, que por cierto no la estoy viendo, pero Giovanna estaba en, si mal no recuerdo, Giovanna estaba también en catálogo y era una formulación nueva que no tenía nada que ver. Farala, así que ahí tenemos Farala, me ciño a lo que hay en la página web,
Giovanna no está, pues seguramente ha sido cosas de mi imaginación, pero Farala está. Farala reeditada, vintage, pero lo que hay dentro de la botella no tiene absolutamente nada que ver con lo que había antes. Cambio total. Así que esto, Ignacio, no es algo nuevo, ¿eh? No es algo nuevo. Ya ha pasado antes. ¿Qué pueda pasar ahora? Pues sí, dentro de Givenchy ahora tenemos la reedición de la Givenchy Gentleman clásica con una botella nueva que dicen que es exactamente igual a lo que había antes con el tapón negro. Estoy esperando que venga a tienda, pero no quiero comprarla online, paso de pagar un pastizal, pero no me da la gana porque luego cuando llega a las tiendas está bastante más barata y hacer el gilipollas como que no. Vuelvo a repetir, aquí que nadie haga el gilipollas por ¡ay, tengo que tenerlo antes que nadie! Que no merece la pena. Que no merece, tal y como está el mercado actualmente, no merece la pena ir de rápido por la vida porque es un sinsentido. O sea, vas a comprar las páginas web oficiales, te van a sacar los ojos y luego lo vas a tener en cualquier superficie de estas de perfumería o de cosmética bastante más barato. Bastante más barato. Entonces, tranquilidad. Cuando llega a la tienda, pues ha llegado y ya está. Ya me pegaré el gustazo de olerla cuando le toque llegar y chimpún, sin presión. Exactamente igual que vosotros, que no tenéis ninguna presión por darle al like. ¿Cómo sois, chicos? ¿Cómo sois? Elinor, muy buenas. ¿Qué tal, Majetona? Buenas noches. Emi, buenas noches. Muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, hija, pues es que hay que comer. La pena es que es domingo y estás currando, hija. Uy, por Dios. Antioxidantes, dice Kevin, al pozo. ¿Qué me pondría aquí? Pues David, hijo mío, mira, me pondría directamente la Bentley. Porque la Absolute me han dicho ya también que la que está a la venta, que está reformulada. Entonces, no sé cómo está, no la he vuelto a probar. Yo, la mía es la antigua, la que salió con el batch code inicial, pero yo no tengo ni idea de cómo están. La verdad es que no tengo ni idea de cómo es. No, cuidado. La Absolute que he reseñado hace poco, sí, no tiene mucho tiempo. No. Vete a por la Absolute. Vete por la Absolute, por la Bentley. No se te ocurra hacerte con la Gucci porque está tocada ya según dicen. Según dicen ya está tocada. Entonces yo, ante la duda, prefiero irme a lo que conozco, que la Absolute huele fenomenal, está muy rica y te va a dar la cara perfectamente. La otra yo no sé ni por dónde te puede salir, la verdad. Entonces, oye, también si tienes la opción de probarlas las dos, decide. Otra cosa que tengas que tirar a ciegas. Si tiras a ciegas, yo no me la jugaba con Gucci, ¿eh? Porque detrás de Gucci sabes quién está, que es Coty. Y yo detrás de Coty me da miedo. Detrás de Bentley está la Leak, que por lo menos me da más garantías. Es verdad, ¿eh? Es verdad. Estoy más tranquilo a la hora de las reformulaciones de la Leak que no tanto en cuanto a las reformulaciones de Coty. Porque Coty te coge algo y te lo escacharra, pero así, ¡pum! Y te saca, pues mirar, la Gucci Bloom. Gucci Bloom ya tuvo ahí dos conatos extraños. Gucci Bloom salió fabricación en Inglaterra y fabricación en Alemania. La fabricación en Inglaterra era apoteósica, gloriosa. La formulación estaba perfecta. Al mismo tiempo, cuidado, al mismo tiempo. Y la fabricación de la Gucci Bloom original alemana era agüita lavada. Ahora mismo yo no recomendaría comprar Gucci Bloom porque tampoco la he probado, porque es verdad, no la he probado. O sea, pero al principio, cuando me di cuenta del tema, pues también me lo dijeron. Mira estas dos que están en las tiendas, una es de Inglaterra y la otra qué tal. Y yo digo, pues espérate que voy a mirar la mía, porque yo ya tenía la mía. Digo, voy a mirar la mía que no sé dónde es, la mía era del Reino Unido. Botella de 30 mililitros, si mal no recuerdo. Era la botella pequeña. Y me voy a la tienda, le doy la vuelta a las cajas y efectivamente veo que hay dos producciones, una de Inglaterra, una británica y otra que es alemana.
y voy a probar lo que hay en la tienda, el tester que obedecía al alemán, que fue el último que llegó, y efectivamente se notaba que le habían metido ahí la segadora. Le habían metido ahí el segazo y era agüita. O sea, vamos a ver, olía fuerte, olía potente, pero ya no tenía nada que ver con lo que había ahí. Por eso te digo que ojo, cuidado con todo esto de las formulaciones, reformulaciones, porque puede parecer que somos muy maniáticos, que estamos todos los del sector muy con el rollo de es que lo han cambiado, es que lo han cambiado. Vamos a ver, hay cosas que no cambian, porque hay cosas que no cambian. Pero es que hay otras que te pones a probarlas y te quedas alucinando de la diferencia olfativa que hay de un batch code a otro. Se nota. Es que se nota que con esto no hace falta ser un friki, es que teniendo un poco la nariz en su sitio, te das cuenta de que, y además las duraciones, te sacan algo en un principio que está fenomenal, pero luego con las producciones pues lo van cambiando. Y ya está, y es lo que hay. Y es cierto, o sea, y luego también, como estamos en este mundo tan sumamente consumista, estamos comprando una cosa, ¿no? Pero luego con las mismas no estamos fidelizados. Este es otro de los problemas. Este es otro de los problemas que hay. Que la mayoría de nosotros, de los frikis que estamos en este universo, no estamos fidelizados con ninguna marca, por lo general. Bueno, yo sí, pues estoy con Givenchy, aunque me muera y me dé mucha rabia y luego los castigue. Pero no hay una fidelización real. No estás usando siempre lo mismo a muerte. Vas cambiando, porque también es normal cambiar, porque siempre al final te cansas. Vamos a ver, a mí me puede gustar usar mucho y llevar en la bolsa Coco Mademoiselle, o coger y echarme de vez en cuando pues Chanel número 5, o la Givenchy Gentleman, ¿no? O echarme una Penhaligon's, me da exactamente igual. O yo qué sé, la Ganímide. Pero que al final no estás fidelizado porque estás roneando en un montonazo de marcas y ellos se aprovechan precisamente de eso, de que la gente que hay fidelizada es muy poquita, porque como lo único que hacen es sacar producto nuevo, sacar producto nuevo, sacar producto nuevo, tú no te puedes fidelizar con un perfume porque sabes que tarde o temprano te lo van a quitar de en medio, que eso es lo que está pasando últimamente. Igual que sacan perfumes, pues hasta luego, dentro de 2, 3 años, 5 como mucho, desaparecen. Y esto es lo que pasa bueno, como en esto como en todo. Estamos llamados a un consumismo brutal y ellos se aprovechan de eso. Entonces, si mantienen en el tiempo un perfume, pero luego lo pueden ir cambiando mejor que mejor, porque saben que siempre va a llegar público nuevo. Porque la persona que ya se lo compró posiblemente ya no vuelva a repetir, no esté fidelizada. Que sí, que hay gente que siempre se comprará el mismo perfume y todo esto, pero quiero que me entendáis que, hablando ya del rollo del consumismo, ¿no? De coger e ir cambiando, que está muy bien cambiar, ¿eh? Y sobre todo en el tema del perfume está muy bien cambiar. Pero claro, tú coges y cambias, que esto me ha pasado a mí millones de veces. Y luego me voy a por el perfume que deseaba porque lo usé no sé cuándo, y primero voy a buscarlo. Y hoy está descatalogado, ya no se hace. O, si está, te lo coges, te lo echas, dices, ¡ay, el perfume que usé! Y dices, ¿pero esto qué es lo que es? ¿Esto qué es lo que es? Pues esto es una porquería. Esto es una porquería y precisamente se aprovechan de eso para hacer los cambios, porque tenemos mucha rotación de producto. Hay muchísima rotación, mucha rotación. Entonces, cuando te apetece volver a consumir ese producto que anhelas, porque ya lo usaste antes, te das cuenta de lo que tienes metido en la botella no tiene absolutamente nada que ver con aquello que fue. Nada que ver, ¿eh? Y eso supongo que muchos de vosotros lo habréis experimentado, ¿eh? De coger y decir, voy a por este perfume que me apetece porque hace unos años que lo utilicé, que tal, que cual. Y luego te lo coges, te lo echas y dices, ¿pero esto qué es? ¿Qué es esto? Pues sí. Miedo me da por volver a probar Dune de Dior. Miedo me da. Lo que pasa que me quedo medio tranquilo porque sé que Olivier Cresp está detrás. Porque además él hizo una serie de declaraciones diciendo que volvía a estar, tal, que había vuelto a estar en catálogo y todo esto. Y entonces me quedo tranquilo, pero no lo he olido todavía. No lo he olido. Me da un poco de miedo porque
Pero bueno, está Olivier ahí detrás y me puedo quedar medio tranquilo. Pero lo que pasa es que no estoy tranquilo porque quien está ahí es Dior. Está detrás Dior. Espero, a Paquito no le dará por tocar. Bueno, si toca Dune, me da un parraque como toque Dune, porque además hace poco Olivier ha salido en publicaciones con la Dune en la mano, oliéndola, Digo, veremos a ver, veremos a ver. Bueno, yo por si acaso, como tengo mi botella, lo que pasa es que no sé cómo la tengo, tendré que mirar los mililitros que me quedan. Pero por eso digo que si ahora mismo tengo que ir a probar la nueva Dune con el batch code actual, estaría ahora mismo haciéndome cacota encima, porque digo, veremos a ver qué me voy a encontrar cuando vaya a oler la Dune de ahora. Me da un poco de miedo, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, si sale Olivier, que ha salido con la botella tal, de la reedición, tal cual, ya me quedo un poco más tranquilo, pero tratándose de Louis Vuitton no me quedo nada tranquilo, pero bueno, Olivier me da tranquilidad. Olivier me da tranquilidad dentro de lo que cabe. Os leo. Hom, muy buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenas. Aitor, se ha comercializado mucho el oler bien. Antes sorprendía más oler a alguien con un buen perfume. No, no se trata de oler un buen perfume. Realmente el tema está en que te guste el perfume que lleva la otra persona. No se trata de que lleve un buen perfume. Tú no sabes si es bueno, es malo, es regular. No lo sabes, no lo sabes. Pero también te digo una cosa, mi percepción, lo que pasa que quizás también estoy un poco gromañón. Yo no me suelo relacionar mucho, pero cuando salgo a la calle, la verdad es que pocas veces me he encontrado con gente que deje estela y proyección en la perfumería, ¿eh? Pocas veces, las chicas más. Y los tíos, cuando salen del Druni, sí, salen oliendo que parecen mofetas porque se han echado de todo. Pero que es así. Pero normalmente cuando voy a comprar, estoy en el supermercado y tal, de esto que te estás cruzando con la gente y dices, la peña no huele. No, no lo sé, no me dan olor, no me dan olor. Es que ni tan siquiera me huelen a lo que está puesto en el Mercadona ahí con las My Soul y todo esto, las de Lillo Juan y todo esto, es que no huelen, no, no tengo esa sensación de gente que, como en otros tiempos, iba oliendo, que te... A ver, habían tiempos, acordaros, la gente de mi época, que salías a la calle y la gente olía a Carolina Herrera Formen, la clásica de toda la vida, y a Fahrenheit. Y es que ahora sales a la calle y poquita gente es la que te va dando el olor de verdad. Yo estoy echando de menos sobre todo, y es cierto, Sabas se vende muchísimo, pero no me encuentro realmente con gente por la calle en el día a día que te dé olor a Sabas. No me da, de verdad que no me da. Esto que estás andando por la calle y que te cruzas con gente y yo no tengo esa sensación de que lleven un perfume con estela, con proyección, sobre todo ahora que vamos en invierno. Sí que me dan olores a como más limpios de desodorantes y cosas de esas así, algo como más jabonoso, pero ese ímpetu de estar andando y cruzarte con él y decir, joder, qué bien huele esta persona, no. No, 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 de verdad, poquitas veces, poquitas veces. Hombre, si te vas a la puerta de la iglesia en un día de una boda y te cuento todo el mundo allí, parece, pues bueno, aquello es un jolgorio olfativo, pero por la calle, yo, a lo mejor que son cosas mías, pero que cuando yo salgo por aquí y me doy una vuelta y voy a comprar para arriba y para abajo, y estás andando y estás en el supermercado, yo no tengo esa sensación y no huelo a la gente. Por ejemplo, yo no huelo Sabas, ¿eh? La gente que sale a la calle, yo digo, es que no me da ni el olor ni al clon del Sabas. ¿Dónde está Sabas? Yo creo que se lo pondrán seguramente para salir de fiesta o lo tendrán como una cosita más especial y tal. Porque es que de verdad por la calle yo no huelo a gente que lleve determinados perfumes. Que no. Las chicas sí, la Biebel, alguna que otra he detectado Zadie Voltaire, pero que no, que no, que no, que no, que no, que no. Las señoras mayores van muy perfumadas, esto me gusta mucho, eso sí que es cierto, las personas mayores, ya las viejicas, las abuelicas, van perfumadas de verdad como a mí me gustaban ahí, oliendo de verdad. Pero la gente, yo no sé, igual es la moda reggaetonera, pero no me da. De verdad, lo digo en serio. Igual estaré perdiendo el olfato, estoy preocupado. A ver si estoy perdiendo el olfato a estas alturas. No, no estoy perdiendo el olfato. Pero creo que
me gusta mucho, cada vez más, me gusta oler a las abuelicas. Las abuelicas y los abuelicos, aunque sean de varón dandy, me gusta olerlos, porque esos sí que se perfuman como Dios manda. Pero yo, la gente ahora mismo, voy por la calle y poquitas son las personas que me da olor a una fragancia contundente y redonda. Muy poquitas, ¿eh? Muy poquitas. Os leo. Rodri, muy buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, Marce. No te apareció una notificación del vídeo, pero ya dejo mi like. Muchísimas gracias, Bonica. Loewe Paula Ibiza, Dios mío de mi vida. ¿La has probado? Pues claro. que qué me parece una vez más, después de 8 millones de veces. Es la hermana, siempre lo he dicho, Loewe Paula Ibiza es la hermana bastarda de Samsara de Guerlain. No puedo decir nada más. No he hecho la reseña ni creo que la haga nunca. He estado tentado alguna vez que otra a hacerla, pero no, thank you. Espero que la disfrutes, que es de lo que se trata, pero es que teniendo Samsara de Guerlain no me voy a echar eso. Y ojo, cuidado, porque las dos son de Louis Vuitton. O sea, que me da exactamente igual. Las dos son de Louis Vuitton, pero antes que echarme eso, me echo una Samsara. Dice Juan, dice, no comenta nada de Loewe, lo ha dicho en los directos. No, vamos a ver, que sí, que comento de Loewe, pero comento de Loewe para decir las verdades, porque para decir las mentiras, no. Y, por favor, tener mucho cuidado con Loewe, porque Loewe es otra empresa que te puedes llevar a engaño, porque está metiendo la denominación Elixir en concentraciones que son eau de parfum. Mirar las cajas. Esta es otros de los juegos marketingianos que están utilizando las firmas ahora para hacer que piques y te pienses que te llevas una concentración Elixir cuando en realidad, y estás pagando además 200 y pico euros por un perfume de Loewe que no es Elixir, que es concentración o de parfum, que además también de cara al marketing, lo que están haciendo para cubrirse un poco más las espaldas, y eso sí que está ya, que desde hace un poquito de tiempo, la verdad que lleva ya como unos 2-3 años, pero ahora mismo está on fire el tema del parfum o de parfum intense, pero es por eso, porque además estos que denominan normalmente o de parfum intense van bajo la premisa del nombre comercial de Elixir, así que ojito, cuidado, ojito, cuidado. Otras no, otras son honestas y es eau de parfum, supuestamente eau de parfum intense, y te dicen eau de parfum intense y no llevan nada de Elixir y es simplemente el nombre del producto. Pero ojito, cuidado, porque Loewe está jugando a esto y te encasqueta 200 euros y tú te vas todo contento a tu casa pensando que te has llevado un Elixir y te miras luego la caja y dices, anda, coño, si es un eau de parfum. La gente igual no tiene ni pajorrera idea de esto, pero dice, oye, es Elixir Loewe no sé qué. No. No, te estás echando pistolica, te estás echando uno de parfum. No es Elixir, es el nombre que le han dado para que tú piques como un borrego o una borrega y termines comprándotelo. Y terminas comprándolo a sobreprecio. Porque mira que para pagar 200 euros por semejante botella con semejante caja, hace falta estar loco. Hace falta estar loco. Pero loco de verdad, loco de remate. Pero sí, yo hablo de Loewe. A mí me da muchísimo juego. Además, está Cruella de Vil contratada como perfumista. Vamos, ¿qué más? Lo tenemos todo. Tenemos a la abuela malvada, tenemos el tándem perfecto. Tenemos la abuelita malvada, tenemos a Cruella de Vil y luego tenemos unos productos que con los cuales pues están llevando engaño a las personas. O te pones a leer y ves realmente qué es lo que pone en la caja, que me parece un recurso un tanto pues engañoso, porque tú no, algo que está denominando una concentración como es Elixir, tú no puedes poner luego debajo en la caja que es concentración de parfum, porque la gente coge, alarga la mano y dice, un Elixir, 200 euros, me lo cojo, me lo llevo. Así, todo el mundo. 200 euros de Loewe, venga, vamos. Y luego te das cuenta de que te están, pues eso, que te la han metido dobla con un nombre comercial. Hoy los gatos están dándose amor, que me gusta. En fin, ojito, cuidado con Loewe, ¿vale? Hola, Gabito. Muy buenas, Gaby. Buenas noches. ¿Qué tal, Bonico?
Que dice, yo procuro que me caiga la ropa, sí, pero luego al final siempre termina cayendo de encima. Pero si es que no lo podemos evitar. Aparte, es una cosa mecánica ya. Por los años siempre estamos viendo cómo lo han echado los padres, los abuelos y tal, o cómo te lo han aplicado a ti y tú quieras o no, muchas veces ya haces así. Yo muchas veces hago así y digo, no el cuello. No, cuidado con el cuello porque se me irrita un montonazo, ¿eh? Mucho. Tuviste la Black SS 2006 envase en forma de encendedor. He conseguido una botella del batch 2016 y es otro perfume distinto. Abrazos desde Argentina. Pues sí que lo es. Y tengo la botella y tengo el perfume. ¿Lo he reseñado? Todavía no. ¿Lo reseñaré? Sí, pero estoy esperando algo. ya vendrá la reseña. Sí que la he tenido, ¿eh? La he tenido, de hecho la tengo, ¿eh? Pero, y es cierto, no tiene nada que ver esa versión de Petaca con lo mismo que ninguna, ¿eh? O sea, la versión de Paco Rabanne, la clásica de Petaca, no tiene nada que ver con la nueva. Que ahora ya no es Paco Rabanne, ahora es Rabanne. No tiene nada que ver. Entonces, olvidaros, estos son cosas que sacan, que tienen el nombre, que te cogen y que te cambian y solamente se quedan en el nombre, pero realmente lo que hay dentro de la botella pues es una metida. Pero ¿qué pasa? Que lo que a nosotros no nos vale porque hemos conocido el aroma original, para alguien que llega nuevo sí que es válido. Es el planteamiento que he estado haciendo antes. Lo que no nos vale a nosotros, porque lo hemos conocido, ahora toda la peña nueva que llega, voy a comprarme una Rabanne Black, ¿no? Perfecto. ¡Ay, me encanta! Claro, pero tú no tienes la referencia de la anterior, que era para chuparse los dedos. Bueno, pero sin intoxicarse, tampoco hace falta llegar a tanto. Y es ahí donde tienen la baza jugada. Ellos juegan esa baza, la saben jugar muy bien, pero es por eso, porque somos unos kamikazes del perfume. Somos unos kamikazes. Entonces, ojito, cuidado con todo esto siempre, ¿eh? Ir mirando y remirando y que no os tomen el pelo y siempre mirar también los precios. Yo es que me he vuelto muy... no puedo decirlo. Es que no puedo decir esa palabra. Pero que... no, porque estoy aquí en YouTube, no puedo decirlo. No, mejor que no lo diga. Entonces, bueno, pues eso, que mirar siempre, comparar, si sobre todo, más que nada, iba a decir lo de como el del Colón, el anuncio del detergente de aquella época, de los 80. Pero... antes de comprar, pensando que os vais a llevar un producto que ya comprasteis anteriormente, probarlo. No compréis a ciegas, porque seguramente lo que vaya en el nuevo producto no tenga nada que ver con lo que había antes, ¿eh? Me vuelvo a repetir. Muy buenas noches, Marcos. ¿Qué tal? En Chile y América tenemos a Natura. Esta firma tiene fragancias muy parecidas al diseñador con un buen precio y rendimiento. Bueno, tenéis, a ver, las árabes llegan también allí. O sea, no solamente está Natura, no solamente de Natura viste el chileno o el argentino, no, o el peruano. No, hay más opciones, no solamente eso. A ver, tenéis una baza muy importante con Natura allí. Y es que Natura, los precios que tenéis allí son bastante más económicos. Aquí, cuando yo me he metido a mirar algo de Natura, en Natura Europa, los precios son una barbaridad. Yo no voy a pagar 50 euros, 60 o 40 y pico euros la última vez que lo miré, ¿eh? Cuidado, que llevo un montonazo de tiempo que no lo he mirado, pero eran precios carísimos. Yo no me voy a gastar ese dinero en Natura, pero así, ya de base. No, me gasto semejante pastizal, pero vosotros los tenéis mucho más baratos. Creo que hasta cuando yo veía vídeos de otras gentes, hace ya unos años, cuando hacía colaboraciones con otros youtubers, allá allende las Américas, sacaban perfumes que costaban 12 euros, o sea, dólares, 15 dólares, 12 dólares, que estaban muy bien, eran formatos grandes de 100 mililitros,
y aquí pues costan una pasta. Entonces yo no me da la gana porque además me acuerdo que esos perfumes que sacaban luego están aquí, pero están a un precio que dices, pero esto es normal y yo no lo siento, no he probado, la verdad es que no los he probado nunca, ¿eh? Lo que son los productos de Natura. Pero Natura Brasil, ojo, cuidado, los productos de Natura Brasil yo no los he probado, no sé cómo son. Aquí es que en España tenemos una firma también autóctona que se llama Natura y muchas veces nos damos a confusión, no tiene nada que ver con la Natura que tenéis vosotros allá. La Natura brasileña, los dueños de Avon y antiguos dueños de The Body Shop, que por cierto The Body Shop funcionará, no lo sé, luego lo miramos. Allí está súper barato. Aquí cuesta una pasta. Y no tienen nada que ver. La Natura, que aquí, además en España y en Italia, que han hecho expansión en Italia, Natura España, están abriendo tiendas por todos lados, pero no tienen nada que ver. O sea, comparten el nombre, pero no comparten ni el logotipo ni nada. Así todo como muy verde, pero no tiene nada que ver. Pero los precios y todos los productos, sobre todo, no. Así que por eso no he probado todavía nada. Si alguien me quiere mandar algún vial de productos de Natura, yo encantado, los pruebo. Y haré los vídeos, sí. Pero son carísimos. Son carísimos. Por lo menos hasta donde yo vi, ¿eh? Ojito. Muy buenas, Silvia, buenas noches, Bonica, bienvenida. Marcos, muchísimas gracias por ese super sticker. Ole, 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 te voy a utilizar. Que sepas, Marcos, gracias por romper la maldición de los directos sin una aportación económica, pero es que o bebo agua o a mí me da hoy un parraque, así que me vienes de perlas para ponerte los segundos aplausos, así tal cual, tacatá. A ver, ¿esto está bien? Sí. Y voy a beber agua ya mismo. Muchísimas gracias, hermoso. ¡Ole! Estoy muerto. Muchas gracias, Bonico. ¡Viva Marcos Rodríguez! ¡Ole! Que me ha permitido también beber un poco de agua sin cortar el directo. ¡Oh! Dios mío. ¡Wow! Venga, ahí, minimizando. Muchas gracias, Bonico, ¿eh? Muchísimas gracias. Venga, vamos a seguir leyendo. Aqua di Parma acaba de sacar un perfumón. Pero, ¿este cuál es? Il Profumo. Soy fan de la marca y es una brutalidad de buena. Bueno, pues mándame un vial si te has comprado. Mándame un vial y lo pruebo. Hombre, no voy a estar yo aquí gastando siempre los cuartos y los dineros. Habrá que probarlo, habrá que probarlo. Bentley for Men Intense tiene buenas prestaciones. Sí. Todas las Bentley, ¿eh? Normalmente, además que son muy buenos perfumes. Creo que los perfumes los ha hecho Lawson. En lo que recuerdo, todas tienen buenas prestaciones. Así que yo es a los que tiraría, ¿eh? Mucho antes que a una Givenchy o cualquiera de estas, ¿eh? Ángel, muchísimo. Yo. Otra persona tengo el cuchillo, pero otra persona que haga lo que quiera. Pero en lo personal creo que las Bentley funcionan muchísimo mejor en cuanto a prestaciones y a unos precios que la verdad que están bastante bien. Son unos precios súper competitivos. ¿Qué te pasa, Javierico? Dice, con Hugo Boss me pasa lo mismo. Lo que es Made in UK es muy superior al Made in Germany. Pues debería de ser al revés, pero claro, las fábricas, a ver, son fábricas de Coty, ¿eh? Cuidado que esto no lo hace Pepito Jiménez, que son fábricas de Coty. Pero es lo mismo. Creo que, bueno, y lo de Barcelona. Hay que ir mirando también, porque Coty tiene fábrica en Cataluña, no en Barcelona, pero la tiene en Cataluña también. Tiene una super fábrica que ha hecho hace unos años, nuevecica. Y hay que tener también mucho ojico. Yo de momento, con perdón, lo que he probado de la fábrica de Barcelona, de Cataluña, a mí no me ha gustado nada. Las encuentro flojísimas. De lo que he probado, flojísimas. Y de lo que he probado va entre ellos, si mal no recuerdo, una Gucci Guilty Parfum, de esta de la botella negra, creo recordar, llamarme mentiroso después, y las Nautica Voyage. Fatal, ¿eh? O sea, la Náutica está bien, pero yo cuando me pongo a ver lo que me dice la gente de las Náutica, me quedo flipando pepinillos porque digo, esto no es lo que yo he comprado.
y lo que he comprado es completísimamente original y sale también, porque he estado preguntando encima, cuando ha salido el tema de las náuticas, yo he preguntado a la gente, digo, escúchame, por favor, mira la caja y dónde está la fabricación de esa caja. Y con la misma me dicen, está en España. Y yo me quedo ojiplático. Porque digo, vamos a ver, ¿cómo es posible que lo que tú tengas supuestamente sea más potente que lo que yo tengo, que también sale de la misma fábrica, pasa por las mismas tuberías, todo, y se hace todo igual, la misma macederadora, los mismos tanques, todo exactamente igual. Así que explícame a mí cómo es posible esto, porque yo no lo entiendo. Pero lo que sí es cierto que lo que yo he probado de momento, que haya sido consciente de lo que ha salido de aquí, más bien flojo, más bien flojito, ¿eh? Y sin embargo, lo de Inglaterra, pues bastante mejor que la de Alemania, pero bastante mejor que la de Alemania. Yo no sé si es porque, no lo sé, no tengo ni idea. Aquí pasa algo. Igual, las primeras fragancias las sacan en Inglaterra y después las agüitas nos las sacan entre España y Alemania. Aquí pasa algo. Y lo que es no lo sé, pero es que no es normal. Algo se nos escapa en todo esto. Con Coty. Hablo con Coty con sus producciones. Pero de verdad que las mejores producciones son las británicas, eso está más claro que el agua. Las mejores producciones de perfumería de Coty salen de Inglaterra, salen del Reino Unido. Así. Chimpum, sin más historias. Lo demás es agüilla, todo. No sé dónde estoy. Tengo que buscar el comentario. Marquitus también, que dice que la preferida es la Elixir, que es muy buen perfume, pero se vende en pocos sitios y está a precio nicho. Elixir está caro, ¿eh? Elixir de Gucci está carera. Espérate que se la acaba un árabe. Claro, un clon de Caravan o como se llamen, los Zafir. Espérate, ya está, así. A mí es que no me gustan mucho los Zafir, los Caravan no me gustan mucho, ¿eh? Pero ya irá llegando, poco a poco, que seguramente que irá llegando. Hola Ezequiel, muy buenas, Bonico, ¿qué tal? Resalao, muy buenas, bienvenido. Daniel dice que en Barcelona se siente mucho clones de Megamare, Baccarat Rouge y sobre todo Herba Pura, muy baratos, horribles. Pero escúchame, Daniel, por lo menos, si es que lo sientes, estás sintiendo algo. Pero es que yo me pongo a pasear por aquí y es que no siento nada. Es que no siento ni los olores y los efluvios de los perfumes de Mercadona. Es que te lo juro, es que voy andando por la calle y no huelo a nadie. No huelo ni a hombre ni a hembra. No huelo a nada. Sí que huelo a las abuelicas, pero es que de lo demás es que no huelo a nada. No me llega el aroma de nadie. O sea, igual nos estamos volviendo muy japoneses con todo esto de no ser invasivos, o indios, no ser invasivos, respetar el espacio ambiental de la otra persona, y las fragancias están todas que se van abajo, pero es que yo me pongo, de verdad, que no me quiero poner muy pesado con el tema, pero es que me pongo a pasear, me voy a comprar, me voy para arriba, para abajo, y aquí la gente no me huele. No me huele como antes. No me... A ver, peste no echan, porque yo, bueno, de vez en cuando se me aparece algún pestoso o alguna pestosa, pero no. Yo qué sé, igual es que se compran los perfumes en el mercadillo de la ciudad y eso no dura nada. Algo pasa con Mary. El qué, no lo sé, pero esto no huele bien. Esto no huele bien, ya te lo digo yo. Ni mal tampoco. Es terrible eso, Borealia. O sea, además están reformuladísimos, ¿eh? Mercadona ha reformulado por completo todo y la cosa está perdidica, ¿eh? O sea, todos los perfumes de Mercadona están reformuladísimos. Muy machacados, están muy triturados. Me he puesto a leer cosas y tal y yo digo, uy, esto ya no es lo que era. A ver, entiendo que hay que evolucionar, también lo digo. Y sobre todo ellos que están sacando perfumerías cada 2x3, que yo creo que tiene que estar al caer algo, ¿eh? Esto no es ni medianamente normal. Lo último que han sacado ha sido un Flor de Mayo con forma de pelota o algo así. Nada, pero
lo que es de perfumería tiene que estar al llegar ya algo. No, no es posible que desde el Juanillo no hayan sacado nada. Juanillo y las versiones estas verdes pinísticas. Pero por lo demás poco cosa, poquita cosa. Dice que esos son los mentirosos, solo miran por el beneficio vendiendo supuesto lujo y me quedo con las de Mercadona, Zara y Árabes. A ver, todo el mundo está haciendo esto. Esto es todo un negocio. Por favor, entenderlo, que esto es un negocio, que nadie monta un negocio para no ganar dinero. Que hay, perdón, que hay mucho pirata. Sí, hay mucho pirata, sí, ya lo sabemos, pero tener en cuenta que esto es lo que es y la gente tiene que ganar pasta. ¿Que nos toman el pelo? Pues claro, como nos lo toman absolutamente en todo. Y controlan las calidades al máximo y van jugando con calidades, que hay cosas que están súper chulas y muy bien hechas, pero luego cuando pasa el tiempo, todas las fórmulas son tocadas. Estamos hablando de lo que nos atañe. Al final todas las fórmulas son tocadas. Y de verdad, que no os engañéis, aquí la gente quiere ganar dinero, tiene que ganar pasta, que para eso luego van a pagar un montonazo de impuestos. La abuelita malvada está diciendo que como siga la cosa en Francia así con los impuestos, se descentraliza y se va a otro sitio a tributar. Pues no sé si será verdad, yo creo que más bien no. Pero es verdad, yo creo que no. Pero bueno, que lo han hecho aquí en España, no lo van a hacer en Francia, pues claro que lo hacen. Cogen, salen corriendo y luego van encima de más franceses que nadie enarbolando la bandera. Pero que es un negocio, quiere ganar pasta y cuanto menos dinero les cueste a ellos producir algo, ten en cuenta que te lo van a vender así. Que nadie se piense que Louis Vuitton va a meter ultra mega calidades en sus perfumes, porque esto no es verdad. Es que no es verdad. Estás pagando la firma, no estás pagando el producto de dentro de la botella. Estos son mentiras y monsergas o en las cuales nosotros mismos también hemos caído. He caído yo, pero ya está bien. Ya está bien de caer. Estás pagando la firma, la botella a ellos y todo eso les cuesta nada. Nada. De verdad, porque son unos ratas y están todo el tiempo regateando. A ellos les cuesta nada de pasta. El ejemplo de siempre, los bolsos de 80 euros, que a ellos les cuesta 80 euros, entre comillas, y que luego te venden por 15, 20.000, 30.000, 50.000 o lo que les venga en la real gana. Que nadie se piense que va a pasar lo contrario con los perfumes. Si alguien se va a comprar un perfume, y da igual el que sea, de estas gentes que te los venden a precio de oro, que nadie se piense, dejando la perfumería nicho, estoy hablando de ellos, que nadie se piense que no van a buscar el máximo beneficio. Que porque una botella de Louis Vuitton te cueste 300, 400, 500, 800, los que sean, signifique que tú estás pagando realmente lo que vale eso, porque no es cierto. No es cierto. Lo que está dentro de la botella, el jugo, vale una porquería. Lo mismo que podría valer en cualquier otra firma, ¿eh? Lo mismo que podría valer en cualquier otra firma. Porque es un negocio, es una industria y hay que ganar pasta. Y ellos ganan más pasta que nadie. Quiero por favor que os quede clarísimo, que no os engañéis, que esto de las calidades es una fábula. Salvo en lo que ya comenté, producciones limitadísimas, perfumería nicho, perfumería indie, que compras cositas muy controladicas, producciones que son súper, pero vamos, que tienes que buscártelas, vete a saber por qué parte del mundo. Luego también tienes que darle de alta y todas estas cosas, que no las puedes pasar in extranjis. No, pero son cosas súper selectas que valen una pasta conseguirlas, que tal, que esto se produce, ¿vale? Pero son los menos. De verdad que son los menos. No os engañéis. Esta gente no se complica la vida. La vida se la complica a quien quiere luego pagarlo a plazos. Con el Klarna ese o como se llame. O con cualquier otra. O PayPal a 3 plazos o lo que sea. Me da igual. Pero esta gente va
a sacar la pasta, que es donde tiene el dinero. Ahí, pum, pum, pum. Máquina de hacer pasta. Y punto. No hay más. No hay más. Dejaros el rollo este de las calidades y el no sé qué, y que no, que porque tú pagues más no significa, demostrado, que estés pagando lo que vale el producto. Estás pagando la firma. La firma. La firma. Y estás pagando todo el engranaje y toda la maquinaria de esa firma. ¿Eh? Toda la maquinaria completa de esa firma es lo que tú estás pagando. Pero estás pagando lo que no vale. Ni por asomo, ¿eh? Pero es que ni por asomo. Las botellas de Dom Pérignon, que sepáis que las han cambiado también y han puesto unas cajas de mierda. A ver si me acuerdo algún día en un directo, en un vídeo, ¿no? Pero un vídeo no lo va a ver mucha gente, pero en un directo las puedo sacar para que veáis la diferencia de las cajas de Dom Pérignon, del reserva de Dom Pérignon, de una caja. La que han sacado este año es una, vamos, es flipante. Es flipante porque además las cajas las guardo, no las tiro. Y que veáis las cajas de años anteriores y las de este año. Y veis las de este año y te soplan una pasta por una botella de Dom Pérignon que supera los 200 euros y te quedas pensando, ¿esto qué es lo que es? Porque vale, si por lo menos dijeras, es que han ido a ahorrarse hasta la pasta de la caja. O sea, increíble. Menos papel. Oh, es que estamos ecológicos. Y una leche. Es que han ido a sacar el máximo beneficio posible. Uf, madre mía. Pues no hay tema aquí. No hay tema ni nada. No sé por dónde voy. A ver, os retomo. Arce, muchísimas gracias por ese super sticker. Muchísimas gracias, Bonica. Voy a aprovechar. Aplauso. Marce, y bebo agua, porque es que voy a morir. Me lo noto en la garganta y además estoy muchas veces estoy aquí como aguantándome que me tengo que aguantar. Vamos allá. Aplausicos para mi Marce, más salerosa que todas las cosas. Aquí, los segundos. Vamos. Muchas gracias por ese super sticker, Bonica. Ole, ole, ole. Está esto bien, sí, está bien. Venga, seguimos. Qué noche más interesante. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí y ¡ay! Ya hemos superado los 111 likes. ¡Oh, Dios mío de vida! ¡Qué gustazo! Me ha costado, ¿eh? Me ha costado superar los 100 likes. ¡Ay, cómo sois, chiquillos! ¿Cómo sois, de verdad? ¿Cómo sois? Venga, voy a leeros. Venga, vamos allá. Marce me dice, consulta. Coma. Cuando dicen que perfume para jóvenes, ¿a qué edades se refiere? Porque veo los precios y me quedo pensando, ¿quién puede pagarlos? No, los padres. A ver, hay jóvenes que también trabajan, por Dios, que se entienda, pero el rollo es que al final pues terminamos los generación X o los boomer o quien sea pagando el perfume porque las gentes jóvenes se supone que tienen que estar estudiando qué es lo suyo para ser mujeres y hombres de provecho, ¿eh? se supone. Y no reggaetoneros, que están por ahí todo el tiempo a Ricky Town T-Town. Poligoneros, quién sabe. Bueno, pueden haber cosas peores. El caso que sí, que los perfumes, esto de perfumes para jóvenes, está claro que es por lo que es. Y al final es buscar un público nuevo, pero con el bolsillo de los padres. Si no se trabaja, ¿eh? Porque, hombre, lo que pasa es que si entiendo que para jóvenes menores de edad, sí, bueno, lo que pasa es que hoy en día no, con 18 años todavía estás estudiando. Si estás estudiando una carrera, estás estudiando la carrera y luego te empiezas con el rollo del máster y tal y hasta los 20 años no terminas, 20 y pico. Entonces, con suerte. Eso sí, no hacen medicina, porque entonces ya te complican la vida demasiado, porque ya son un montonazo de años, son 6 años, más la especialidad. Calla el mí. Bueno, en fin, que cada carrera tiene lo suyo, pero vamos, normalmente estoy refiriéndome a gente que todavía son dependientes de los padres
y es un público que efectivamente también gusta de usar perfumería, por favor, pobreticos míos, como lo he usado yo y el hijo del vecino y quien sea. Todo el mundo de jovencico le ha gustado que le regalen su botellica de colonia para que luego echarse al instituto o irse por ahí al colegio y echárselo cuando sales con los amigos y tal, y tú echas tu perfume. Esto nos ha gustado a todos siempre. Al final pagan los padres. Si ya eres mayor, evidentemente se entiende que ya por lo menos tendrás un cutre trabajo asqueroso y por lo menos te podrás permitir tus perfumes, se entiende. Aunque si también te lo regalan, mejor que mejor, y así ahorras un poco, aunque sea para gastártelo en tabaco. Pero es lo que hay. Hay que segmentar, hay que ir abriendo campo y al final los que terminan pagando son los padres. Si no se trabaja, si se es dependiente, evidentemente tienes que tirar de la familia, que son los que te mantienen, hasta que tú al final termines haciéndote cargo de ellos y les pongas una casa nueva y un apartamento y una casa, un chalet en Somosaguas. Yo no sé cómo estará aquello ahora. Eso salía en las películas de los años 60. ¿Os acordáis? En los 70. Un chalet en Somosaguas. Uy, eso es carísimo, vale mucho. A ver, Kenzo. Dice Raiko. ¿Alguien más le pasa con las Kenzo, incluida la nueva Índigo? Que de la piel transfiere la ropa, ejemplo, abrigo. Sí, hombre, pero esto es que eso pasa con las Kenzo, funcionan muy bien, pero sí, las transferencias se producen, pero se producen con todos los perfumes. Lo que pasa es que las Kenzo, gracias a Dios, son de las más económicas o casi de las más económicas que tiene Louis Vuitton en la como firma. Y tienen potencia y aguantan muy bien y el rendimiento es buenísimo. El rendimiento de las Kenzo siempre ha sido muy atómico, Kenzo está fenomenal, pero esto pasa en muchos perfumes, no solamente con esos, ni muchísimo menos. Pasa con un montonazo de perfumes, yo creo en todos, a ver, todos a ver si me explico. Todos y cada uno de ellos en su grado, pero todos transfieren. La transferencia siempre está porque te tocas la ropa y se impregna. Eso es así. O sea, esto, lo que pasa que yo entiendo que las Kenzo son mucho más potentes. Ahí sí que te doy la razón, porque Kenzo, gracias a Dios, estate quieto Louis Vuitton y no las toques mucho. Están funcionando bastante bien. Al menos de momento. Veremos a ver qué duran. Pero están quietecitos, normalmente con Kenzo están quietos y los precios son bastante competitivos. No sé cuánto costará esta Índigo nueva, porque no sé el precio, pero están saliendo bastante bien. Nike también tiene su clon de herba pura, algo boot, pues no lo sé. De Nike he hecho un par de reseñas, los vídeos han funcionado muy bien, Raiko, pero no sabría qué decirte, porque llevo tiempo que no los he testado, Sé que han ido sacando perfumería nueva, pero no tengo ni idea de cómo estará el tema ahora mismo con las Nike. Sé que han sacado nuevas. Las que me da muchísima rabia, y hablando de perfumes deportivos, son las Adidas. Pero ¿en qué narices está pensando esta gente? Están sacando esos productos y además son muy buenos. Estos últimos que han sacado huelen fenomenal, porque huelen fenomenal, pero es que cuestan 20 y pico euros cada uno, que siempre han sido muchísimo más baratos. Es que tiene unos precios y ¿qué te vas a comprar? ¿El set para rentabilizar un poco más? Jolín, me ha dado muchísima rabia porque son productos que están muy bien, Las nuevas Adidas están fenomenal, pero no me ha dado la gana. Igual les hago una review fantasma y a tomar viento, ¿sabes? Porque sí, porque merecen la pena, pero lo que no merece la pena es el puñetero precio que tienen, que son carísimas. 20 y pico euros. Pero hombre, por favor. Adidas, hijo, encima que tienes las cuentas así un poco trastocadas este año, o el año pasado, mejor dicho, Adidas está un poco cañera con los precios, Goku, muy buenas noches, ¿qué tal, majete? Dice Pedro que está descubriendo los árabes y hay cosas que están bien. Eso sí, están subiendo, pero bueno, es que están subiendo. Lo dije. Las árabes ya están subiendo. Están todas subiendo y ellas también tienen que subir. Todos van a subir. Todos. Todos van a subir. Que nadie se piense que lo que vamos a encontrarnos van a ser, hey,
venga, es que está todo barato en las árabes. Que no, que yo cojo y pongo un precio. Mirad, el vídeo de hoy, bueno, sí, de hoy porque ya hemos pasado las 12 de la noche, evidentemente, ya es la 1 casi. El vídeo que va a salir mañana, ese vídeo que sale mañana está grabado desde hace ya 2 semanas. Tiene 2 semanas ese vídeo. 2 semanas. Bueno, pues los que van a venir esta semana también tienen 2 semanas porque están grabados del tirón. A lo que vengo. Los precios han subido ya. Hay vídeos en los que digo, esto lo he estado mirando y vale tanto, lo que sea. Me pongo después, cuando estoy haciendo la edición del vídeo, porque los brutos sí que los tengo, pero me pongo a hacer la edición del vídeo y luego meto el precio, digo, voy a buscarlo y digo, anda, digo, en el vídeo cuestan no sé cuántos, lo que sea, 15 euros, 20, me da igual, 30. Y luego me lo encuentro a 50, 60 y hasta 70 euros. Digo, ¿qué? Sí, sí, amigo mío, es lo que pasa. Fíjate, en una semana, yo que voy grabando con previsión, ahora mismo lo que tengo es con mucha previsión, me pongo a mirar y digo, ¿pero esto qué es? Pues esto que es, sí, hay toda cola entera. Ahí que lo llevas, toma Coca-Cola, subida de precio, pero me da igual en lo que sea, porque me ha pasado en el perfume de ayer, en el de hoy, en el de antes de ayer y bueno, en el de hoy también, subidas de precio, todo sube de precio. Yo ya no sé dónde buscar para que las cosas sean más económicas, porque esto no tiene arreglo. Porque, por ejemplo, los enlaces asociados que pongo de Amazon, en el momento que los cliqueo, ya sé que, no sé si al día siguiente, pero el día siguiente ya está subiendo el precio. Ya me veo que el precio está subiendo. Y cuando se publica, automáticamente se está publicando, más vale ser rápido para comprar ese producto, porque seguramente va a subir y sube bastante. Eso si no se agota. Eso si no se agotan. Así que los precios yo lo noto por eso, porque como tengo la previsión, voy, algunas veces no miro los precios, pero otras veces miro los precios y los comento en el vídeo. Y cuando llega el momento de la edición y me pongo a buscar las fotografías para arriba, para abajo, para ponerlos en el montaje del vídeo, digo, pero si digo en este vídeo y tal, y ha subido, digo, me dan ganas de coger, quitarlo y editarlo, quitar, digo, no, ahora cojo y lo dejo. Porque así se ve el margen que hay de un precio a otro. Y es que están moviendo mercado. Lo he dicho muchísimas veces. Están moviendo mercado y todas las demás están buscando un punto de equilibrio con respecto a los precios que están subiendo. Y ya está. Si es que no hay más, que no le deis más vueltas. Que aquí nadie va a perder dinero. Ni los unos ni los otros. Nadie. Y no van a ser gilipollas para encima de que tienen un poco de margen para subir más los precios, no lo vayan a hacer. Porque tienen que ganar dinero. Aquí esto de las poesías y la magia y el no sé qué y el no sé cuántas, eso ha muerto. Bueno, siempre ha estado muerto. Lo que pasa es que la poesía y la prosa bella pues venden mucho y los James Bond venden mucho, pero os puedo garantizar que cuando se toca ya demasiado el bolsillo pues ya no se vende tanto y los James Bond pues a lo mejor los estáis viendo, ¿vale? Pero comprar no, porque el bolsillo manda y tener la barrica de pan o el trozo de lechuga o lo que sea o el plato de comida de arroz, eso no puede faltar en una mesa y el perfume sí puede faltar. Estando bien limpio el perfume puede faltar. Así que sí van a subir y van a seguir subiendo. Malas noticias. Muy malas noticias. Seguimos leyendo. Matías, ¿qué opino de Tom Ford? La vez pasada fui a la tienda y la señorita me dejó embobado con Tom Ford, hombre, el Leather Parfum. ¿Qué opino de ese perfume? No voy a hacer opiniones, nunca hago opiniones. No hago opiniones de perfumes. Normalmente no los hago, porque las reviews están para algo y puede que llegue la review de un perfume, entonces no opino nunca en los directos sobre perfumes. La pregunta inicial me parecía mucho más interesante, pero luego te me has torcido, Matías. La pregunta inicial, que qué opino de Tom Ford, pues a mí es un diseñador que siempre me ha gustado, ya sabéis que yo tengo gafas de Tom Ford, pero y tengo ropa de él, pero y perfumes también, pero obviando la máxima, creo que Hermenegildo Ceña ahora mismo, que siempre ha estado detrás, está haciendo muy buen trabajo de confección y Estée Lauder
estoy entrecomillando, no tengo muy claro por dónde va. Estee Lauder creo que está metiéndose en camisa de 11 varas. Están ahorrando más que nunca. Las calidades de las empresas que tienen, tarde o temprano, y como sigan así, se van a terminar pasándoles factura. Porque una empresa que no vende, ¿qué me estás contando? Que Tom Ford puede funcionar como un tiro, pero si el resto de empresas no venden de la corporación, no venden nada, ¿qué pasa aquí? Porque está completísimamente estancada Estee Lauder. Aquí hay un problema muy gordo y creo que las calidades al final se terminarán resintiendo. De todo. Hombre, entiendo que no en cuanto a la confección, porque está Hermenegildo Ceña ahí detrás y no se la va a jugar para nada en sus calidades. Lo tengo más claro. Eso lo tengo clarísimo. Hermenegildo no va a bajar un ápice la calidad. No la va a bajar en cuanto al textil. Pero lo demás, creo que si van a poder ratear, van a seguir rateando, pues igual, exactamente igual que está haciendo Louis Vuitton. Tienen un problema muy gordo y me da exactamente igual que tengan muchos Frederic Malle, como que tengan los Tom Ford, como que tengan los Kilian o como que tenga lo que tenga. Si no tienen beneficios, si no hay ventas, ¿qué me estás contando? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar ahí? Pues va a pasar algo muy gordo con ellos, ¿eh? Y mira que van desobradísimos por la vida y la Erin no para de pegarse festivales, ir a comer a no sé dónde, ir a comer a no sé cuántas y todo súper lujo porque que no lo soporto. Y esto se va a traducir en despidos, ¿eh? Van a vender las divisiones de cosmética. Hay divisiones de cosmética de Estee Lauder que en conversaciones para la venta. Esto repercute, ¿eh? Esto va a repercutir en calidades. Tienen que ahorrar. Es que tienen que ahorrar. Y van a ahorrar seguramente pues por donde más les puede doler a las gentes, que es con la pérdida del empleo. Pero una empresa que no da dividendos, que no ofrece beneficios, mirad las cuentas, están ahí, todo el mundo lo está diciendo. Y que encima va a poner a la venta empresas de cosmética que tienen en su cartera, pues la cosa no pinta absolutamente nada bien, por desgracia, ¿eh? Y si Tom Ford funciona, porque no pongo en duda que Tom Ford funcione, pero yo no sé hasta qué punto Tom Ford va a vender mucho perfume, ¿eh? Como empiecen a bajar las calidades y los precios que tiene, hombre, porque tienen una línea, Tom Ford tiene la línea que es como más básica, más económica, entre comillas, y luego tiene realmente la cara. Pero yo creo que la gente tampoco tiene que estar pegándose tortazos, porque si no, esto es como marcarse un Jean-Paul Gaultier. Esto es marcarse un Jean-Paul Gaultier, es decir, intentar, porque Kilian no venderá una mierda y los otros no venden tampoco, o sea, esto las cosas hay que decirlas bien claras, pero intentar que todo el sustento de una multinacional vaya a cargo de una firma solo únicamente, como es el caso de Kering con Gucci, pues es muy peligroso para la empresa, pero que muy peligroso, ¿eh? Muy peligroso. Sustentar todo en una firma es chungo. Y al final pasa lo que pasa. Kering con la soga al cuello, también vendiendo acciones y tal. Y estos, pues yo creo que están incluso peor que Kering. Incluso peor. Por muy bien que vaya Tom Ford, no puede sustentar a todo ese gigante con los pies de barro, porque ese sí que tiene los pies de barro ya. Está demostrado, ¿eh? Veis los financieros de Estee Lauder y eso está muerto, tocado y hundido. Fatal. No tiene ni tan siquiera, veremos a ver si como empiezan a bajar las previsiones en las acciones y tal, veremos a ver cómo terminan, ¿eh? Ojito. Y por mucho que venda la firma Tom Ford, Gaultier mantuvo su firma por Gaultier cuando era de Gaultier, la mantuvo vendiendo los Le Male y el Classic. Eso fue lo que dio sustento a su firma, que al final la tuvo que vender, se la vendió a Hermès y luego se la vendió a Puig.
Y yo creo que hoy por hoy, Gaultier ha entrado dentro de las 10 firmas de perfume más vendidas. Ha sido el primer caso en todo lo que lleva de tiempo que Puig ha conseguido posicionar la perfumería de Gaultier dentro de las 10. Pero en antaño estuvo sustentando su firma solamente con la perfumería porque no vendía nada. Y a Estée Lauder veremos a ver si no le pasa lo mismo. Seguramente no, porque tienen capacidad de reacción, evidentemente, pero yo no veo que haya alegría de la venta o en ventas dentro, porque Clinique no funciona, que es una firma que tienen ellos. Clinique está también tocado, todo está dentro de Estée Lauder en cosmética, está tocado y hundido. Se pueden escapar un poco más, MAC y tal, pero todo lo demás están fatal. Home, muy buenas noches. La Eternity Eau de Parfum es más... Sí, es limpia. Es una fragancia, pero no sé cómo está ahora, Yo hice la review de Eau de Parfum, de la Eternity, y es que me pirra, me vuelve muy loco. Pero no sé ahora mismo cómo está, Tener en cuenta estas cosas porque yo sí que desconozco por completo cómo se encuentra ahora mismo la formulación del Eternity o de Parfum, pero sí que era contundente, fresca, pero contundente, me gusta muchísimo. Además, compré la botella grande de 200 mililitros zumbadísima, me la ventilé entera, qué rica que huele, huele muy rica, además la encontré en un buen precio porque fue una promoción. Me salió estupenda de precio la concentración de Parfum, y me salió muy bien. Es la misma que estamos hablando. ¿Es Eau de Parfum lo que me estás diciendo, Víctor? ¿Es la Eau de Parfum? Ah, sí, EDP. Vale, sí, es la misma. Detrás de las comerciales están subiendo los precios, las árabes subiendo, que están de moda. No están subiendo porque estén de moda. Están subiendo por ajustes de mercado. Raiko. No están subiendo porque estén de moda. Están subiendo por lo que están subiendo. Si no, no subirían. Estarían estables. Porque ellos saben cuál es su posición y su lugar. Ellos no van a jugarse su posición y su lugar. Lo que pasa es que si las demás suben, ellas tienen que subir en la proporción. Lo expliqué en el otro directo. No es por moda, no es porque tengan más ventas ni nada. Ellos están vendiendo un montonazo. Cada vez tendrán más ventas, está claro, pero prístino que esto obedece a ajustes de mercado. Ellos no van a poner el precio o van a equiparar sus precios a los precios de las de la perfumería pop, del selectivo, porque la mayoría son clones. Y tú no puedes poner un clon a precio del original. Es de locos. Si haces eso, es de locos. Ellos saben muy bien dónde tienen que estar, pero no van a subir el precio. O sea, no van a subir el precio si los otros no lo suben. A nadie se le ocurriría comprar una Eternity a precio de Eternity, ya que ha salido el tema. Es que no vas a pagar lo mismo. Es que si vas a pagar una Eternity a precio de Eternity, te vas a la original, no te compras el clon o la inspiración. Es ridículo. Ellos saben muy bien dónde están. Los precios van a estar siempre por debajo de lo que marcan los originales. Siempre. Si hacen lo contrario, pues estarían pues pisándose ellos mismos el pie, porque no iban a la gente. Yo no compraría algo que tiene el mismo precio que la original. ¿Cómo me voy a comprar la original? O sea, si tienes el mismo precio, me voy a la original, no me voy a comprar el clon. Es absurdo. Me voy al clon que me sale muchísimo más barato. Pero claro, como los otros están subiendo tanto los precios, tienen más margen de subida. Y aprovechan el tirón, claro que sí, por supuesto, yo lo haría, O sea, es que al pan pan y al vino vino. Yo lo haría. Yo subiría los precios, pero ahí hay ¡zasca! Precio orgásmico. Y fuera, en la medida de lo posible, buscando un equilibrio de precio. Pero tú no te puedes comprar una Calvin Klein, yo qué sé, 50 euros y luego te vas, ay, voy a comprarme la árabe de la Calvin Klein Eternity de Parfum. 50 euros, ay, pues me llevo la árabe. No te llevas la árabe, te vas a la original, que te vas a llevar la árabe a 50 euros, que es lo mismo que cuesta la otra, si son iguales.
No, hoy pues las voy a comprar Orgaz porque tiene más rendimiento y es mejor. No, estás haciendo el gilipollas. No es que tenga más rendimiento ni que sea mejor, son iguales. Y estás pagando lo mismo. No, ellos saben dónde están, no son tontos, ¿eh? Para nada, para nada, para nada. Es normal que suban los precios y no es porque estén de moda, ni muchísimo menos. Es que las grandes firmas están moviendo mercado y están haciendo que todos los precios suban. Eso es lo que están haciendo, ya lo he explicado. Gracias, Juan de Dios. No lo leo porque me da vergüenza, pero ahí está. Gracias, Bonico. ¿Cuántas firmas tiene Louis Vuitton? Pues tiene un montón. Y te las podría decir todas, creo. A ver, dame un segundo. Creo que las puedo decir. Aquí. Dame un segundo. Aquí está. Gracias a Soren, que no está aquí porque está en espíritu. Pero sí que las tengo. Veamos. Voy a beber agua, porque para esto hay que beber agua. Madre mía. Vamos a empezar. Firmas de Louis Vuitton. El artículo concretamente tiene fecha 25 del 9 del 24. A fecha 25 del 9 del 24, Louis Vuitton, es decir, el conglomerado de empresas del señor Arnault y familia, porque también es la familia, aunque ahora habría que sumarle también el equipo de fútbol y vete a saber cuantísimas cosas más, tiene los siguientes. Sería Louis Vuitton, Christian Dior, Marc Jacobs y luego entraríamos en Berluti, Celine, Emilio Pucci, Fendi, Givenchy, Kenzo, Loewe, Loro Piana, Moynat, Pato, Rimowa. Stella McCartney ya no. Stella McCartney ya no está con ellos, se ha desvinculado y solamente va a hacer con Louis Vuitton colaboraciones especiales, pero la firma de Stella McCartney ha salido de Louis Vuitton. La chiquilla ha dicho que se largaba de ahí y se ha alargado. Se ha alargado. Esta noticia no la he dado, se me ha pasado por completo. Perdón, pero mira, como está aquí y aparece, Stella McCartney ha dicho hasta luego Mari Carmen y se ha dejado a la abuelita malvada y ha salido correteando. Solamente va a colaborar con ellos para temas ecológicos. Y luego tiene una firma que se llama Vuarnet. Pasamos a la cosmética. Y en cosmética tiene las siguientes firmas. Cosméticos Benefit. Cosméticos Cha-Ling. La firma Fresco. Perfumes Givenchy. Guerlain. Marcas de Kendo. Fenty Beauty de Rihanna. Belleza de Marc Jacobs. KVD Vegan Beauty. Antes era Kat Von D. Kat Von D, la tía esta que hace maquillajes, no, tatuajes. La firma de Kat Von D también es de ellos. Ole Eriksen. Parfums Kenzo. Casa Francis Kurkdjian. Maquillajes para siempre. Make Up Forever. Make Up Forever es de ellos. Perfumes Loewe y Stella McCartney, que tampoco está ya con ellos, que se los ha dejado. Hasta luego, Lucas. Siguiente. En relojería, joyería, Bulgari y Tiffany. Ventas al por menor selectiva. Tiene a Sephora. Tiene también a 24S, que es la misma firma, 24. 42. Yes. Bueno, Koba, DFS, la gran Epiries, que no sé lo que es esto. Tiene también a Samaritain y tiene algo que se llama Le Bon Marché. Pasaríamos luego a la división de Moet Chandon, bebidas espirituosas y vinos. Y aquí nos encontraríamos a las siguientes firmas. Ayo Jun, Arbeg, Armand de Brinac, Beldevere, Bodegas Munintia, Chateau Cheval Blanc, Chateau Desclans, Chateau d'Ems, Chateau de Galup, Claudie Bay, Colgin Cellars, Dom Perignon, Eminent, Glen Montagny, Honnessy, Krug, Mercier, Newton, Binard, Reinar, Terrazas de los Andes, Volcán de mi tierra. Luego tiene algo que se llama Whistle
Pig y otra que se llama Budding Wild. Pues eso es lo que tiene esta familia entre manos. Gracias, Sore. Me lo mandó el otro día y al final, pues mira, me ha servido. Previsión que vamos mirando al futuro siempre. El Soler y yo miramos al futuro. ¿Qué me tenéis por aquí? A ver. Para mí el tema de la perfumería comercial tira más por lo económico que por el tema perfumero y además se pasan con los precios, por no hablar de los perfumes, de las performances, quitando algunos y esperando los nuevos lanzamientos. Es lo mismo de siempre, es lo que es y es pasta, ni más ni menos. Aquí que dice Juan de Dios que me acuerdo de una reseña de Dark Blue de Hugo Boss y desde entonces siempre la tengo cuando empieza con la frescura llena de vida y después se comporta oscura, ya te digo yo. Bueno, esa reseña está en el canal, esa reseña está en el canal, esa reseña no está quitada, está en el canal. Esa es una de mis reseñas favoritas de cuando yo empezaba por aquí por los youtubers. Esa es de los principios. Versace Dreams, no. La Dreamer, Versace Dreamer, sí. Dreams, no. Esta no. No la he hecho, ¿no? Sergi, muy buenas noches, ¿qué tal? Que está aquí, el crío está cenando. Vale, pues, señores míos, señoras mías, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Ya sabéis, os recuerdo que por favor, un poquito de por favor. Las suscripciones son gratis. Darle al like es gratis. Activar la campanita es gratis. ¿Qué más queréis? Pues podéis hacer también miembros del canal y Patreon, por supuesto, que os invito yo, pero con vuestra tarjeta. Bueno, no puede ser de otra manera. Y luego ya sabéis que también está La Alquimia del Perfume, el libro del Orgaz, disponible en todos los sitios porque mi editorial la tiene distribuido por todos lados. Así que La Alquimia del Perfume del Orgaz también ahí con todos vosotros. Nos vemos enseguida, señores míos, señoras mías. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias por el apoyo que está teniendo el canal. Siempre agradecido a muerte. De verdad. A ver, próxima fecha para vernos va a ser, a ver, miércoles. Si no pasa nada, el miércoles estoy dándoos yo aquí la traca matraca con más noticias y muchas más cosas interesantes. Y siempre abierto a vuestras preguntitas. Nos vemos. Auf Wiedersehen, bonicos, pichurrines y pichurrinas.